La tensa calma antes de la batalla. Estás en silencio ahí, espera. Claro, es que no sé qué sucede ahora. Ah, directamente se conecta. Toma ya. Vale, a ver, un segundo. Creo que ya estamos en línea. Si es así, que alguien se presente, que alguien diga algo. A ver, un momentito, que voy a abrir el chat en otra ventana y así lo tendré todo más fácil por aquí. Vale, esto... Ajá, y... Vale, pues en un principio creo que estamos ya online. O sea que si hay alguien que esté escuchándonos, por favor, que dé señales para saber sobre todo que se nos oye bien. Vosotros sí me oís bien, ¿no? ¿Está todo correcto? Yo te digo perfecto, sí. Vale, perfecto. Pues nada, hoy vamos a hacer una mesa redonda. Tengo dos invitados de honor que la verdad que estoy muy agradecido y aprovecho ya Mira, saludos desde México. Hola, hola César, que me empiezan a llegar mensajes por el chat. Lo primero que creo que me gustaría es decir un poco de qué vamos a hablar. Vamos a hablar sobre street art y todo lo relacionado con el ámbito del arte urbano. Vamos a abarcar especialmente, o sea, a nivel internacional, pero muy especialmente la visión española, puesto que creo que los tres ponentes que estamos aquí somos españoles. Como invitados tengo, pues voy a presentarte a ti en primer lugar, Sergio Sánchez, director, entre otras muchas cosas, de Urbanity. Si quieres contarnos un poco cómo ha sido tu trayectoria, quién eres, un poco presentarte para la gente que, yo qué sé, que de repente tropiece con este vídeo y digan, ¿y este hombre de dónde ha salido? Pues, a ver, yo, la verdad que mi trayectoria, digamos, un poco que ha venido más desde el punto de vista del coleccionismo, ¿no? Yo empecé a coleccionar hace mucho tiempo. Es verdad que, pues, de pequeño había estado muy metido en la cultura del skate, había patinado mucho. Digamos que eso a lo mejor te hace un background a nivel visual, ¿no? O estético, donde yo luego cuando empecé a coleccionar, digamos que el arte que más me gustaba, ¿no? Pues en gran parte de los artistas eran artistas urbanos que tenían un trabajo de estudio, ¿no? Un trabajo de galería, y el problema que tenía es que me costaba muchísimo acceder a ellos, a poder comprar obras en España, ¿no? Entonces, bueno, después de un tiempo, ¿no? Pues ya coleccionando, conociendo artistas, algunas galerías que descubrí en España, lógicamente, pero que eran las mínimas, al final lo que decidí es montar una feria que estuviese muy volcada o muy especializada en galerías que estuviesen dando visibilidad a todo este tipo de artistas, ¿no? A este movimiento. Es verdad que nosotros no, o sea, yo nunca he dicho que la feria sea solo de arte urbano, porque siempre hemos hablado del nuevo arte contemporáneo, porque pensamos que hay otras disciplinas que también caben dentro de la feria que no son solo artistas urbanos, pero digamos que sí que hemos tratado de dar visibilidad, ¿no? a muchos artistas que hasta el momento, por lo menos en España, no estaban teniendo visibilidad, ¿no? Porque, bueno, pues yo acudía a otras ferias y al final no encontraba galerías que estuviesen representando a estos artistas. Entonces, bueno, vamos ya para la quinta edición ahora en febrero, en el 2021. Decidí abordar este proyecto. Yo venía del mundo de la publicidad y de la comunicación. Los 2 primeros años compaginé el trabajo que estaba en la agencia con el lanzamiento de la feria, pero ya el proyecto fue creciendo y además hemos montado la parte de Urbanity Project, que al final lo que hacemos son hacer proyectos culturales con financiación tanto pública como privada. Entonces, al final, ya tuve que dejar, por así, a lo que me dedicaba y me he volcado de lleno, ¿no? Un poco en lanzar la parte tanto de la feria como de los proyectos de Urbanity Projects. O sea, ahora estás volcado full time ahí con Urbanity, ¿no? Es que se ha hecho realmente muy gordo, ¿no? Ahora mismo creo que es una feria bastante puntera. A ver, digamos que en 4 años hemos tenido un crecimiento bastante grande. Yo creo que hemos tratado también de hacer cosas distintas. Siempre hemos dado mucha importancia al programa de charlas y dar visibilidad a muchos artistas y ver un poco lo que estaba pasando en la escena
porque pensamos que hay mucho desconocimiento dentro o sea, el que está muy ajeno a todo el movimiento, pensamos que dentro incluso del propio mundo del arte contemporáneo no hay mucha gente, ¿no? que esté muy puesta en todo el movimiento. Entonces, pensamos que a través de las charlas, pues es una manera también de adoctrinar un poco y de que la gente vaya conociendo más. Tenemos un programa de intervenciones murales también desde el principio que hemos hecho en Madrid, que ya llevamos más de 20 o 25 intervenciones en la ciudad. Desde hace 2 años llevamos haciendo un programa de instalaciones en el espacio público que durante 15 días también sacamos arte a la calle, que hasta el momento tampoco se había hecho durante la Semana del Arte. Eso está muy chulo. Han habido cosas muy guays en esa parte de Urbanity. Claro, entonces, bueno, digamos que al final está cogiendo un poquito fuerza y peso, yo creo, porque, bueno, hemos ido haciendo cosas distintas y lo que queremos es ir sumando un poco todo lo que está pasando. El año pasado, por ejemplo, en las marquesinas digitales de la ciudad mostramos también un proyecto con videoartistas, porque pensamos que también hay que dar visibilidad. Claro, entonces, eso es. Bueno, bien. digamos que al final lo que estamos tratando, ¿no? es de ir mostrando lo que consideramos que es la última, ¿no? o que a nivel de creación, lo que pensamos que está siendo como más fresco, tratamos de que esté representado, ¿no? Y Aleix, cuéntanos un poco de ti. Aleix Gordostau, bueno, para los que no le conozcáis, es un artista ahora mismo, yo creo que también bastante top en Barcelona. Y aparte, Bueno. no solamente trabajas dentro de lo que es el tema mural, que tienes unos murales gigantes, sino que aparte también tienes una vertiente como más de qué, ¿cómo podríamos llamarlo? Porque has hecho documentales. ¿Qué te considerarías como director o...? Claro, bueno, si acaso te cuento rápido y así Sí, cuenta. se va a entender mucho mejor, ¿no? Bueno, yo soy dibujante en el fondo. Entonces, empecé dibujando desde que era pequeño y continué dibujando. Y bueno, mi padre era pintor cuando yo nací y dejó de serlo para dedicarse a ser editor, que es lo que era su padre, mi abuelo. Y empecé a cobrar por dibujar a los 17, es decir, tuve el privilegio de trabajar para editoriales pequeñas, sobre todo a través de mi padre. Pues bueno, un poco, sobre todo prensa y bueno, poco a poco me fui metiendo dentro de lo que es ilustración de prensa y paralelamente llevaba lo que es producción artística de cuadros, ¿no? Pues desde la adolescencia hasta el día de hoy, ¿no? Una época me dio por hacer cómics y conseguí que Montana me sponsorizara el cómic y publiqué el primer cómic sobre graffiti en España, donde habían 35 artistas que me cedieron su obra, sus grafitis, su tal, es decir, la historia sucede en este caso en Barcelona y dentro del cómic está lleno de piezas de todo tipo y todas esas piezas son de alguien y ese alguien pues fue contactado y bueno, pues, acabó siendo un proyecto colaborativo. Esa creo que es la forma más extraña de entrar en el arte urbano de la historia quizá de este país y de muchos otros, que entré a través del cómic. No creo que haya otro tarao que haya entrado en el graffiti y el arte urbano. Sí que es cierto que estuve rodeado de grafiteros, porque en esa época eran grafiteros, durante toda mi adolescencia, porque en mi instituto había, dijéramos, fama de eso y yo también había patinado cuando era pequeño. Porque... Oye, perdonad, yo también, ¿eh? Yo también he sido skater, o sea, estamos aquí 3 skaters. Además, pero yo iba a saco, yo quería ser profesional, ¿eh? Thrasher, o sea, era conseguir una Thrasher Magazine, sí, la conozco. Solo un hermano de alguien había ido a Reino Unido y lo había traído, pero no lo habías visto las fotocopias. Bueno, en fin, ese era el mundo en el que crecí y, bueno, a raíz de esta colaboración en el cómic, un montón de colegas que todavía siguen siendo colegas me decían, bueno, pero si tú dibujas muy bien y pintas cuadros grandes, ¿por qué no estás haciendo murales? Yo digo, hostia, es que a mí el spray, hostia, esto es como muy difícil. Tenía como mucho respeto porque dentro de la propia escena la técnica o el dominio de la técnica era muy, muy importante, ¿no? O sea, antes los grafiteros hablaban de cómo hacer un powerline y ahora muchos artistas urbanos hablamos de followers.
Entonces, esa era la diferencia, dijéramos, del background de lo que sucedía en cuanto a dónde iba, ¿no? O sea, claro, no existían los followers tampoco en esa época. Sí. Bueno, la cuestión es que empecé a dibujar murales, a pintar murales y, bueno, paralelamente seguía siendo ilustrador, de forma más generalista, entré también en el mundo de la publicidad como tal. Y bueno, pues entre eso y los murales, cada vez me pedían murales más grandes o para empresas más relevantes, dijéramos, o colaboraciones con marcas que querían este tipo de cosa, y paralelamente seguía mi producción artística, que eso no ha parado nunca, ¿no? A raíz de la prohibición la aprobación de la nueva normativa en el 2005, enero del 2005, enero del 2006, que prohibía el graffiti en el espacio público, pues que se cargó lo que es la escena de base en Barcelona y la época dorada de la ciudad que vivimos, pues a raíz de eso, y porque como muchas veces muchos de estos murales requerían de un making of, de alguien que los rodara, empecé a hacer producciones audiovisuales y en esa época me junté en el estudio, o sea, abrí un estudio que todavía está vigente, que es a través de este estudio donde hacemos más cosas que no son estrictamente vinculadas al arte, sino tiene una parte más comercial, podría ser, pues eso, producto audiovisual. Pues en esa época Gustavo era mi socio y él era documentalista profesional. Entonces, del cabreo un poco, decidimos hacer un documental que narraba la historia del arte urbano y, bueno, del graffiti y del arte urbano en la ciudad de Barcelona y cómo la normativa y todo esto sesgó lo que es la escena pues, que había en... La escena del arte urbano de aquí, ¿no? Sí. Y bueno, a partir de entonces lo que es la producción audiovisual ha sido también otro paralelo en muchas de las cosas que hago, ¿no? Y bueno, la verdad es que me gusta mucho porque después de dibujar lo que más he hecho en mi vida es ver películas y a mí el cine es como lo máximo a lo que se puede aspirar, ¿no? Sí, para mí siempre he dicho lo mismo, el cómic es a la ilustración lo máximo que se puede aspirar y el cine es todavía un paso más allá porque incluye el resto de artes todos juntos. Es verdad, ¿no? El cine, sí, el cine abarca todo. Oye, Alex, no te quiero cortar, pero creo que igual vamos a tener que ir sintetizando un poco porque... Sí. No, Perdona, o sea, no, quiero decir, acaba, desarrolla la idea, pero... tengo un montón de temas de los que quería más o menos hablar y es... Bueno, no sé. Perdona. Acá, perdóname, no te quiero... Que te lo digo con todo mi cariño, pero si quieres, bueno, acabemos un poco ya el y empezamos a... Dale, sí, yo no tengo más que, me dedico a eso, no, hago muchos murales, ilustración y a veces a través del estudio. Estos vídeos un poco hablando sobre la escena de Barcelona y lo que ha pasado un poco a raíz de la ley que hubo contra el vandalismo y todo esto, ¿no? Básicamente sería, ¿no? Iría un poco por ahí. Sí. Vale, pues, bueno, yo soy Rayitos, pero yo creo que supongo que la gente, me imagino que ya me conocerán. Vale, vamos a ir ahora ya a la materia. Vamos a empezar ahí. Bueno, lo primero, creo que la otra vez estaba haciendo el vídeo hablando sobre el tema de Banksy y lo que ha pasado en el metro de Londres, ¿no? Bueno, la acción que ha hecho en el metro de Londres, que relacionada con el tema de las mascarillas, etcétera. Y ahí fue donde, Aleix, tú me contactaste y me dijiste, hostia, pues tengo alguna anécdota interesante que contarte respecto a Banksy. Ostras, sí. Pero, entonces, si te apetece, podríamos... es muy larga la anécdota. Vamos a apelar a tu capacidad de síntesis. O sea, trata de sintetizar todo, que la gente pueda tener una idea más o menos de cómo fue. O sea, que no se trata de recortar a nadie, pues simplemente como buscar un poco... Sí, pero entiendo que no es un monólogo, sino que esto es un debate abierto pero sí que la anécdota es larga y muy generalista. Si quieres que hablemos de algo muy en concreto y entonces si cabe que explique la anécdota, pues yo la continúo, por supuesto, ¿no? Vale, bueno. Que tiene que ver con Banksy en sí mismo, ¿no? Sí, bueno, pues si quieres empezamos por el decir qué te ha parecido, por ejemplo, esta acción y las acciones que ha ido llevando a cabo Banksy en los últimos 2 años, especialmente, ¿no? Desde Disneyland. Si quieres, Sergio,
quiero darle caña. Si quieres, yo tengo mi opinión. sí, empieza tú si quieres, Sergio. No, dale, no tengo ningún problema. Bueno, bueno, pues a mí desde lo más estrictamente técnico, Banksy no me parece ningún visionario ni ningún virtuoso. Parte de su técnica o de su estilo ya viene a ser eso. Tiene una raíz muy bestia en el punk y continúa más o menos igual. Y su evolución estilística en los últimos 20 años tampoco ha evolucionado. Lo que sí que creo que marca la diferencia es cómo él ha sido capaz de entender el siglo XXI y cómo intervenir de la manera en que interviene él como para jugar con lo que es el media, ¿no? Y bueno, todo el aparato, dijéramos, del cuarto poder, o dile como quieras, ¿no? De acceder a los medios de una determinada manera que hacen que esa comunicación forme parte de la propia obra en sí o de lo que sucede en la calle, ¿no? O esa es la impresión que a mí me da. En ese aspecto es un genio absoluto, él y su equipo, porque no es un tío solo, está claro. A mí lo que me parece, ¿no? Siempre es que creo que siempre llega en el momento adecuado con el mensaje adecuado. Y eso es muy difícil. ¿No? O sea, sí. el punto ahí, a nivel técnica o no técnica, bueno, se le puede achacar más o menos, pero yo creo que el mensaje que siempre llega en el momento es como ¡boom! Y es verdad que, hombre, ya tiene la máquina, digamos, como muy afilada, ¿no? O muy afinada, de tal manera que todo lo que hace efectivamente lo pone en circulación y es mega mediático. Yo he de decir que, por ejemplo, el primer año de Urbanity utilicé un solo show de una galería holandesa con un solo project de Banksy, que nos trajimos pues 6 o 7 obras y era la primera vez que en España realmente se mostraban tantas obras. Y eso me vino para ponerme en el mapa en una feria completamente nueva en la Semana del Arte. O sea que yo he de decir, por ejemplo, que tengo una experiencia que gracias a él, en cierto modo, a mí a nivel mediático me vino de cine. El primer año sí, claro. yo tuve una cobertura mediática brutal, porque al final era la feria donde había un solo show de Banksy, ¿no? Y al final eso, bueno, pues a mí me ayudó. Lo que decías ahora, pues efectivamente, creo que el tipo, los mensajes que llegan son... Porque creo que es una de las cosas que tiene, que es sencillo, ¿no? Y cuando esa sencillez, pero con una vuelta precisa, es lo que hace que la gente le llegue y diga, hostia, qué potente, ¿no? A mí Dismalan, por ejemplo, me parece una maravilla, me parece una genialidad. Y no solo Ismael, es que tiene un montón de genialidades. Yo, o sea, a veces chirría un poco esta capacidad que tenga en marketingiana, ¿no? A la hora de proyectar mediáticamente sus obras, pero hay una cosa que sí, que estoy de acuerdo con Sergio, y es el que realmente el tema del timing, o sea, en qué momento hace la acción. Eso me parece que es fundamental porque él consigue no quemarse. O sea, si os fijáis, lleva en el high level, ahí top, durante un montón de años, pero ha sabido cuándo tirarse un poco hacia atrás, hacer pequeñas acciones puntuales, cuándo apretar más, ¿sabes? Es como que está todo muy bien coordinado. Bueno, porque hace muchos años que no requiere de una aparición constante porque supongo que ya tiene un montón de cosas cubiertas en su vida personal y ¿no? Interpreto que es un artista solvente y como tal pues puede permitirse el lujo de esperar el momento adecuado para intervenir de la forma más adecuada, ¿no? Pero es curioso porque, repito, ese timing del que tú hablas forma parte de la obra. O sea, si no, no deja de ser un stencil que podría hacer cualquiera de nosotros con una mesa de luz y un papel impreso y un Photoshop. O sea que en ese aspecto cada uno es libre, ¿eh? No es que sea una crítica mordaz al estilo de Banksy. Si a alguien le gustan los Sex Pistols, como es mi caso, pues la estética punk pues es la que es, ¿no? En este caso británica, ¿no? Pero creo que el timing y el juego con lo mediático forma parte intrínseca de la obra de Banksy. Es que desde el principio, desde que el tío colgó eso en el British
¿no? Desde que se fue al muro de Israel y ¿no? hizo la niña, Dismalan es otro, ¿no? O sea, o se fue ahí cuando el Brexit salía, ¿no? El mural ese de las estrellas y tal. Todo es una parte mediática muy, muy importante. Muy bien elaborado. Lo bueno creo, que eso sí que creo que es muy bueno, es que no ha jugado con la parte, dijéramos, más banal de lo mediático. O sea, continúa siendo un tío mordaz. O sea, continúa teniendo un contenido que para mí continúa siendo válido a pesar de que parte de su obra sea esencialmente mediática. O sea, está jugando con el siglo XXI. Pues de ahí creo que es un genio. Después tienes otros artistas que lo que hacen es pues más centrar en lo que es el clickbait y el famoseo, dijéramos, instagramer, que tiene una estética propia, creo, y que ya no me gustan tanto o no comparto tanto, ¿no? Sí. No sé. Sí, estoy de acuerdo contigo. Luego hay otra cosa también que me llama mucho la atención y voy a aprovechar para enlazarlo con otro tema del que quería hablar, y es el hecho de hasta qué punto, por ejemplo, ha habido muchos casos en los que obras de Banksy han contribuido a encarecer el precio del alquiler en determinadas zonas de Londres. Supongo que estáis al corriente, ¿no? Por ejemplo, Brick Lane era una zona que de repente es como empezaron a aparecer stencils de Banksy y empezó a subir. Luego se fue a otra zona que no me acuerdo ahora el nombre, también empezaron a subir. Sí, pero a hay subir la historia del señor que viene el Graffiti Cleaning Squad y le borra el Banksy y se queja, vale, lo lleva por juicio y acaba ganando el juicio y el ayuntamiento le paga el Banksy entero y la restauración del Banksy en su tal. Con lo cual, pues claro, bueno. Sí, claro, porque era su propiedad. Sí. Londres es la única ciudad del mundo que tiene no sé cuántas Graffiti Cleaning Squad y una Graffiti Squad que se dedica solo a la preservación de obras de Banksy. Con lo cual, pues ya ves el nivel o sea, Banksy está, o sea, a nivel económico es una fuente de ingresos brutal para Inglaterra, o sea, para Londres y Bristol especialmente. O sea, es una máquina de generar economía. O sea, cuando hubo la exposición en el Museo de Bristol... Como YouTube en Dublín, ¿no? Será, no sé. Eso es. O sea, ¿qué opináis del tema del street art y la gentrificación? O sea, ¿creéis que realmente el street art contribuye a la gentrificación? ¿Cómo se podría evitar eso? No sé, ¿qué opináis al respecto? ¿Creéis que está enlazado? ¿Creéis que no? Para mí no es un tema de, o sea, que contribuya o no contribuya. Bueno, efectivamente, es que esto lleva pasando desde, o sea, Nueva York, digamos que fue una ciudad que se ha creado en torno a los artistas, a los estudios de los artistas, y que los barrios efectivamente han ido cogiendo peso porque ha sido gente que al final ha ido buscando estudios más baratos, que luego efectivamente han ido subiendo los alquileres, se han tenido que ir a otros sitios porque no quieren pagar esos alquileres. Entonces, al final, es verdad que es un motor para casi, digamos, la limpieza de barrios muchas veces, que es una putada, que luego se tengan que ir. Pero es que es innegable que al final, en cuanto hay un ambiente de gente que empieza a vivir, porque el problema es que antes, cuando habían esos estudios estaba todo vacío, no había comercio, no había nada, no había tiendas para dar de comer a esos artistas que están ahí, o artistas, músicos. O sea, yo creo que al final gente en general que necesita de un tejido cultural, o sea, es un tejido cultural que necesita a lo mejor de espacios grandes, naves grandes y todo eso, pues quieras que no, al final va generando un tejido en torno a eso, porque no solo es eso, es la tienda que le vende las pinturas. Claro. Lo que pasa es que yo creo que son cosas distintas. Y la putada de eso es que todos esos negocios se establecen y va empezando a vivir gente ahí. Sí, pero por ejemplo, yo me refiero, o sea, perdona, que te corte, Sergio, pero es que creo que, o sea, igual no me he expresado bien. O sea, una cosa es la gentrificación fruto de donde van los artistas, ¿no? Como pasó, como decías, en Nueva York, ¿no? En el Soho, en el East Village, ahora en Brooklyn. O sea, van los artistas, generan un tejido a su alrededor, ¿no? De cafés, bares, música, etcétera, y eso hace que se encarezcan. Pero yo ahora me refiero a un fenómeno que está ocurriendo en la última década y que tú seguramente, en la que igual tú has contribuido, involuntariamente probablemente, pero por ejemplo, cuando de repente tú con toda tu buena fe, ¿vale?
tú, por ejemplo, le consigues un muro con todo lo que ello cuesta, o sea, que ahí chapó, el conseguirle una pedazo de fachada de tropocientos metros por tropocientos metros a un artista que pinta murales. Hasta ahí todo bien. La pregunta es, ¿qué sucede cuando de repente hay muchas ciudades que usan eso para poder generar más turismo? O sea, para poder de algún modo embellecer, ofrecer como un extra respecto a la ciudad. Ven a esta ciudad que tenemos muchos murales de tal y tal y tal artista y es como que te vas a enriquecer culturalmente, etcétera. Pero eso de algún modo repercute en que la gente que vive ahí vea encarecidos sus alquileres. O sea, yo personalmente yo quiero hacer creo que hay mucha polémica en cuanto a esto. Me refería a eso. O sea, yo quiero hacer un apunte, ¿no? Yo creo que la gentrificación es un fenómeno que no va a detenerse, más que nada porque vivimos en un siglo en el cual la gente migra más de ciudades pequeñas y pueblos a grandes ciudades y eso no se va a detener nunca. Hay gente que hace un downshifting que puedes haber hecho tú, por ejemplo, y va al campo al revés, pero la tendencia mayoritaria es al revés. Entonces, la gentrificación, el formato en que se haga, mal que nos pese a todos, porque claro, todos queremos vivir en el centro de algún sitio, o si vivimos en la ciudad nos gusta vivir en un sitio pues que tengamos los servicios más cerca y todo esto. Creo que el arte urbano no deja de ser uno de los agentes que son, ¿no? que implican y forman parte de la gentrificación. También te digo una cosa, en la teoría de la gentrificación hay un agente que se llama pioneer, ¿no? El pionero, que es el primero que entra en uno de estos barrios cuando no hay nada y está todo paupérrimo y tal, por una necesidad, sea la que sea, y rehabilita parte de ese barrio y a partir de ahí el resto, dijéramos, le sigue, ¿no? Vale, claro, sí. yo todo esto, tal y como lo estoy explicando, es la parte buena. Yo no veo nada malo en que se rehabiliten barrios y de repente haya un barrio que era industrial y no entraba nada, había solo que transportistas, con todo el respeto a los transportistas, de repente se transforma en un sitio lleno de color y esté más arreglado. A mí personalmente, esa es la parte buena de la gentrificación. O sea, que no estoy en contra de esta parte. Ahora, que después los que vivían allá pues tengan que salir porque nadie puede pagar los alquileres ni los precios de la vivienda, pues claro, no deja de ser una putada, ¿no? Pero es que contra ese daño colateral no hay nada que hacer. O sea, hay infinitas ciudades que están intentando regular de alguna manera, pero es que es como ponerle puertas al campo. O sea, el problema que hay ahí es que es muy difícil regular eso. Al revés, o sea, fíjate, voy más allá. Los pioneros pueden llegar a tener la suerte de si compran o acceden a que esos puedan quedarse. El problema que hay muchas veces es que efectivamente no se puede comprar, no pueden acceder a la compra, los alquileres empiezan a subir y empieza a dispararse todo. Pero es verdad que ahí hay un punto donde, claro, dices, ostras, pues mejor no restaurar ni rehabilitar ningún área para que no se joda. No, pero es que... Eso es verdad, ahí estoy de acuerdo también. Nada de pintar ni embellecer la ciudad, toma por culo. Claro, porque es al final, todo feo, ¿no? Todo feo y paupérrimo. Claro, no voy a hacer murales aquí porque al final esto va a hacer que suban los alquileres. Uf, joder, claro, es que ya si línea terminarías... No, para que no suceda algo terminas haciéndolo mal aquí, ¿no? O pudiéndolo hacer... Hay un estudio por parte de Von Ostrom que lleva el proyecto este de Beautiful City en Toronto, que hizo un estudio que por cada dólar invertido en arte urbano en la calle se retribuían al menos 7 pues en economía relacionada, es decir, tanto en turismo como etcétera, 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 ¿no? Entonces, en este aspecto, el arte urbano, o sea, la intervención en un arte urbano en la calle no solo genera más y mejor economía, sino que en definitiva afecta en muchos planos allá donde se aplica, ¿no? Que es lógico, porque si ya solo pintar una fachada, que es en teoría decentarla, ya sube el precio de la vivienda
y de al lado, pues si encima le metes una obra de alguien reconocido que tiene un cierto poder mediático, pues todavía más, ¿no? De forma exponencial, al menos así lo entiendo yo. Ya, pues, bueno. O sea, yo estoy completamente de acuerdo que este año, por ejemplo, hemos traído a D-Face, hemos traído a Zest, pues, hemos traído artistas pues que posiblemente, en un caso concreto, que había un barecito entre uno de Ever y el de D-Face, pues yo sé que ese barecito va a ser una parada a partir de ahora de mucha gente o de tal, a que se tome una cerveza. Pues ese bar, por ejemplo, pues le ha caído... Estará encantado, claro. Claro, habrá caído la suerte de que le haya tocado ahí porque tendrá más recurrencia su local, ¿no? Pero, claro, al final si piensas, ostras, no voy a hacer esto porque le voy a generar más a este o voy tal. No lo sé, o sea... Hombre, pero... Perdona, a mí, o sea, hasta ahora, mira, lo que me estáis diciendo, yo estoy de acuerdo. La verdad es que, o sea, pensar, no voy a embellecer una ciudad porque va a subir los precios, de entrada suena como... Pero sí que hay una cosa que me llama la atención, y es que, de repente, esto es un pensamiento que os comparto, a ver qué opináis. O sea, veo que hay, por ejemplo, inmobiliarias, ¿vale? Por ejemplo, en Berlín, conocéis el Urban Nation, ¿no? Sí. Vale, el Urban Nation Es un proyecto inmobiliario. es un proyecto inmobiliario. Y cuando haces un proyecto Y inmobiliario... Y Wynwood, eso es. Cuando haces un proyecto inmobiliario, no lo haces en plan, quiero embellecer la ciudad. No, quieres embellecer una zona muy concreta y estás usando de algún modo el arte con fines especulativos. Es decir, yo tengo un barrio donde voy a comprar ahí unos edificios que están hechos mierda, pero me voy a traer a fulanito, a menganita y a no sé quién, que me lo dejen todo súper chulo, súper cool, Sí. para así yo poder ganar más dinero. Entonces, llega un punto en que ya empezamos, ahí ya se va complicando un poco. Aparte... Y no digo que sea tu caso, Sergio, que sé que no te... No, pero solamente en el sentido de que sí que se está, o sea, se está haciendo eso. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre una inmobiliaria? No estoy defendiendo a nadie, sino simplemente estoy jugando al abogado del diablo. ¿Qué diferencia hay al final entre un proyecto inmobiliario que acaba pintando un no sé qué y hace subir los precios que algo orgánico no preparado donde se pinten los mismos murales y acaben subiendo los precios? ¿El resultado es un barrio mejor y más caro? Ya, es una buena pregunta, pero es claro, es que lo podríamos aplicar a un montón de cosas. ¿Qué importa que lo pague una inmobiliaria que va a invertir su dinero para después cubrir sus gastos y ganar su beneficio, a que lo hagan un montón Gente por de su agentes cuenta dispersos que harán lo mismo? O sea, porque el artista ganará su dinero por hacer los murales, supuestamente, si no lo hace gratuitamente. El señor que abre el bar, pues intentará ganar su dinero, y el señor que abre una droguería, y el señor que compre un piso, y porque el señor que compra un piso, aunque quiera vivir en ese lugar, si ese lugar le sube el precio de la vivienda, pues se entiende que estará ganando dinero, aunque no quiera venderlo. Sí, estoy de acuerdo. Sí, te entiendo perfectamente. Lo único que, o sea, yo estoy pensando más en que, por ejemplo, imagínate que tú vives en un barrio, voy a poner Lavapiés, aunque creo que no sería ahora mismo un buen ejemplo, pero imagínate que tú vives en Lavapiés, de repente pagas un alquiler de 500, estás ganando 900 euros al mes, vas justo, te quedan 400 para vivir. De repente, al lado tienes una inmobiliaria que se ha pillado 3-4 bloques, los pone súper cool, mega guay, no sé cuántos murales, sube el precio, de repente tu alquiler de 500, cuando te renuevan el contrato el año siguiente ya no son 500, lo normal sería que subiera a 550, pero gracias a que ahora el barrio es más chic y hay más demanda, en vez de pagar 550 tendrías que pagar 800. Ahí es donde yo pienso que es una putada. Pues es una putada. Ahí es donde, o sea, lo digo desde esa óptica. Desde la óptica del bar, desde la óptica de todo lo que habéis dicho, estoy completamente de acuerdo. Pero independientemente... También es verdad que antes en esas fachadas había una medianera con una lona publicitaria y estabas pegándole un impacto más duro al viandante que no una intervención artística. Entonces, yo qué sé, es que claro, se puede mirar desde tantos prismas, ¿no? El tema del mobiliario. Pero la tendencia, yo es que pienso en la tendencia. La tendencia no es que venga una empresa, coja un barrio
y lo depauperre para que, a no ser que haya un gran plan de bullying para sacar a todo el mundo, que eso también sucede en muchos lugares, así de orquestado, ¿no? Porque acabaría todo el mundo en prisión, al menos en el mundo occidental, entiendo, ¿no? Pero claro, los proyectos, sean de la índole que sean, tienden a hacer lo contrario. O sea, tienden a coger barrios, ya sea de forma holística o universal del barrio entero o de partes de ese barrio o de intervenciones pequeñas. La tendencia general en todas las ciudades del mundo es que los barrios céntricos, que es por donde se empieza, porque es donde quiere vivir todo el mundo, ¿no? Se vayan arreglando de la forma que sea. Y después viene la periferia y después cuando no hay periferia, por ejemplo en Barcelona, estamos muertos en ese aspecto. O sea, cualquiera que quiera vivir en Barcelona en los próximos 50 años está jodido, porque es que nosotros no podemos crecer como crece Madrid, porque no hay espacio. Tenemos una montaña y tenemos 2 ciudades. O sea, si quieres vivir en Barcelona o la área metropolitana, tendrás que vivir en una ciudad que no es Barcelona, que será Badalona, y ya Badalona prácticamente no. Y en Hospitalet, que queda campo, por decir una manera, pues quizá ahí sí. Pero es que esa es la tendencia general. También somos más del doble de población desde que JFK fue escogido presidente de los Estados Unidos en el 68. O sea que, claro, vale. Como artistas urbanos, no sé si tenemos o podemos responsabilizarnos de todo esto, esta dinámica global, vaya. Igual me gustan mucho todas las reflexiones que pueden surgir al respecto. Me parecen todas muy interesantes y yo es que creo que es un tema que muchas personas que tienen un punto de vista como crítico respecto al street art, creo que les puede ayudar el ver como diferentes opiniones respecto al tema del arte y la gentrificación, ¿no? El arte en el espacio público, y es un tema del que se habla mucho. De hecho, hay un montón de artistas que se encuentran con que sus piezas tienen pintadas encima de gentrificadores o iros del barrio, cosas de ese estilo. Vale, si os parece, voy un momento, si la gata me deja, voy a leer un poco todos los comentarios que ya estoy recibiendo en el chat. Yo lo que quiero puntualizar en esto, que no es que he dado, o sea, he intentado ser un poco realista sobre la tendencia general. No he opinado a nivel personal de la dicotomía del hecho de que los alquileres y la propiedad suba de valor. O sea, no sé si me explico. Es decir, tú me has preguntado una cosa y yo te he descrito lo que está sucediendo. Claro. Y ¿Quieres comentarlo ¿Quieres comentarlo a nivel personal? ¿O... que no te cortes, que si igual nos has dado una visión como más objetiva. Sí, yo creo que cuantas más paredes estén pintadas, mejor, para mí, más o menos donde sea como sea, respetando lo que sucede delante de esa pared, ¿no? Es decir, quien la ve, quien la consume, quien pasa, quien no sé qué. Pues claro, ¿cómo repercutirá esa pared en ese contexto? Es absolutamente imprevisible. Aunque tengas las mayores de las... O sea, por ejemplo, a mí hace 2 semanas salí en un periódico en Finlandia porque unos fundamentalistas baptistas cogieron uno de mis murales que estaba pintado en madera en una fachada, arrancaron la fachada y quemaron el mural porque veían un motivo satánico. Entonces, Finlandia siglo XXI, evidentemente uno de los países más avanzados del mundo. Yo lo había quemado también, tío. Claro, sí, pero es obvio, ¿no? Pero es lo mejor que me ha pasado últimamente. Si te digo claro, verdad, promo gratis. Es flipante, ¿no? Dices, joder. ¿Cómo está el patio? Soy el muralista satánico, es como acojonante y es una diosa... bueno, en fin. O sea, que eres toda una figura ahora mismo en Finlandia, ¿no? Aleix el satánico. Perdida, sí. Bueno, voy a leer un poco los comentarios, voy a saludar a todo el mundo porque me están llegando un montón de mensajes. Saludos a César Vargas, Jenny Sobando, Vicente Broz, ¿cómo estáis? Jordi Catvaley, que ya es un fijo también, Víctor Castellanos, José Vela, Diego Ortega, saludos a México. Avi Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jordi Manzano, que dice que también es skater, pues genial. Jorge Blázquez, hola, ¿cómo estás? Hello, Diego. Pablo Sandoval Martínez dice, no sé qué comentar, pero comento que no sé qué comentar. Muy bien. Esteban Emilio, pero con ese pensamiento que vas a dejar de pintar respecto a lo del tema de la gentrificación, como diciendo, bueno, entonces que para no gentrificar dejas de pintar. Que, por cierto, saludos a Esteban. Claro, es verdad, ¿no? Es que si empiezas ¿Puedo explicar? Mejor no hago nada, mejor me quedo en casa y
Y así no contribuyo, ¿no? A gente. ¿Puedo explicar otra anécdota? Espera, déjame acabar de saludar porque si no se me van Vale. acumulando y Sí. quiero que todo el mundo se sienta parte de... Si te parece, ¿eh? Sí, claro. Vale, yo creo que el street art debía ser más orgánico, me dicen, salvo que te contraten, pero si te contrata un político con ese objetivo, ¿qué? ¿Aceptarías o qué? En plan, imagínate que te contrata una empresa o un político con la idea de revitalizar, o sea, para que suba el valor inmobiliario de un barrio. Tú, Aleix, por ejemplo, ¿tú aceptarías el Yo pintar no. en un sitio así? Tú no. Yo procuro no meterme en política en cuanto a muralismo, porque ya sería la muerte. O sea, No, pero imagínate, tú de repente te viene, yo qué sé, la inmobiliaria Don Piso, bueno, me da igual, no sé, la primera que me ha venido. Otra, igual. Don Sí. Fulanito, y de repente te dice, oye, que te pago tanto porque me pintes aquí un mural súper guapo. Y tú ves claramente que lo que quieren es subir el precio de un bloque determinado. Pero queda claro que hay una retribución directa. Es Sí, decir, o sea, te dan pasta, te doy 2.000 euros por pintar. que yo pinte en ese mural de Don Piso, de quien sea, hace Don subir el Fulanito, precio de ese edificio. Eso es lo que yo me pregunto. El tema es qué diferencia hay si de repente en vez de eso decidieran poner un jardín vertical, sería más barato que si, o sea, ahí hay un punto donde hay que ver hasta qué, o sea, si la gente es capaz de pagar más por una casa porque tenga ese mural o no. O sea, otra cosa es que al final yo creo que sí que es verdad que hay una sensación y un sentimiento en el barrio de un barrio que ha pasado a lo mejor a ser un barrio donde bueno, pues la convivencia era difícil, digamos, bueno, pues ha pasado, es que Chueca en los 90 era un barrio complicado, yo lo he vivido en mis propias carnes y era un barrio donde te adentrabas y te estaban atracando con jeringuillas, o sea, era un barrio complicado, difícil, duro. ¿Qué pasa? Que, pues claro, ahí el valor de las casas pues eran muy bajos. En cuanto, digamos que todo el movimiento gay fue yéndose hacia ahí, que esto no quita para que, fíjate, los que se iniciaron en el barrio posiblemente tuvieran que convivir en su día con muchas cosas, ¿no? Y luego se ha ido movilizando y ahora mismo pues es un barrio donde hay mucha gente que quiere vivir, pues por la cantidad, o sea, también por la sensación por el ambiente, que hay, sí. ¿no? De ambiente, de todo. Entonces, claro, es que ahí hay un punto donde dices, o sea, es algo puntual, es un mural el que hace que todo esto va más allá, ¿no? O sea, hay una serie de cosas. Lo que bueno, decía, ojalá el hecho de que yo pusiese un mural en un sitio revalorizara todo un edificio. Querría decir que no sé, que tenga una relevancia como muy potente en el mundo artístico, como podría ser un Keith Haring. No lo sé si el edificio donde hay un Keith Haring conservado tiene un valor más allá de... Pues claro, no lo puedes arrancar el mural. Alguien que venda un piso allá va a decir, que aquí hay una ley aquí en este mural, que no cuesta lo que cuesta el metro cuadrado al lado, sino que cuesta un poquito más. Claro. Yo creo que bueno, que se podría utilizar esta herramienta de marketing, pero es que no creo que tenga mucha salida. Creo que no hay una relación tan directa. Yo creo que no. Y que es más una sensación de barrio y de área, y que es verdad que eso es lo que contribuye a que a lo mejor ese área, poco a poco el metro cuadrado vaya subiendo, ¿no? Ya. Sigo con más preguntas que nos van lanzando. Pubis coqueto, pubis traqueto. Pregunta, ¿en qué momento el street art se volvió embellecedor y perdió su papel contestatario? Una pregunta al hilo quería hacer yo, o sea que ya aprovechamos. Mira, ¿qué opináis respecto? ¿Creéis que el street art nació con un espíritu contestatario y poco a poco se ha ido domesticando para así poder, de algún modo, tener mayor encaje en galerías, en ferias, ¿no? O que en un momento dado pueda ser más amable de cara, pues eso, a conseguir que más coleccionistas compren tu obra, puesto que no molesta, o que esto, o sea, por ejemplo, hay una cosa que para mí es clarísima. Si tú haces un arte en la calle, arte urbano, me refiero, que sea muy colorido, que no moleste
que tenga un cierto gusto estético que pueda contribuir a embellecer, tienes las puertas abiertas a un 80% más en festivales, en certámenes, en cualquier tipo de acción organizada sobre todo por instituciones públicas, que si tu trabajo es, pues yo qué sé, pues un 2J, ¿sabes? Que en un momento dado puede ser como más político, puede ser más, o alguno mío que tengo yo también, que también son como de corte más político y sobre todo que no pretenden embellecer, no pretenden contribuir a generar una ciudad más bella desde un punto de vista decorativo. O sea, ¿creéis que realmente es fácil Claro. para que no trabaje en esa línea poder encontrarse su hueco en la escena del street art? Yo ahí creo que hay artistas que por su propio mensaje y por su propia acción juegan más a que te lo encuentres en la calle y que te pegue ese tortazo y ese mensaje. Y es verdad que en los últimos años ha habido una escena del muralismo, ¿no? Que es lo que ha hecho a muchos otros artistas generarles más relevancia hacia, es verdad, a lo mejor más encaminados hacia el mercado del arte, ¿no? Más clásico, por así decir. Bueno, o sea, eso yo creo que es innegable, que hay mucho muralismo ahora grande, preciosista, por así decir, y no tan reivindicativo. Pero también porque los propios, o sea, yo creo que es verdad que a lo mejor hay muchos artistas que han perdido ese lado tan reivindicativo. No lo sé, o sea, también no sé si esto también ocurre, ¿no? Con el tipo de los artistas que a medida que vas madurando a lo mejor pierdes un poco ese espíritu tan de lucha y te acomodas un poco más. No lo sé, o sea, yo creo que hay... pero es verdad que hay una tendencia más preciosista, por así decir, y no tan reivindicativa. Pues sí, yo creo que sí. ¿Tú qué opinas? Yo creo que el graffiti que nace en la cultura hip hop hay un elemento contestatario porque viene acompañado no solo de la toma de las calles por determinados grupos de adolescentes en su momento, sino por el rap, ¿no? Y el hip hop, que en sí mismo tiene un componente reivindicativo muy fuerte y que con la entrada del street art, que no deja de ser muchos de los que no estábamos en la cultura hip hop y que no veníamos de... Bueno, a mí el hip hop me ha gustado siempre y el rap me ha gustado siempre, pero nunca me consideré un hip hopero. O sea, me gustaba más el grunge cuando yo era adolescente, ¿no? A pesar de que convivía con ambos, pero no tenía una estética ni unas creencias que iban más hacia eso. Sí que es cierto que cuando se amplía el abanico de personas o de artistas que están interviniendo en el espacio público, el mensaje reivindicativo se diluye, porque hay muchos que vienen más por lo estético y por el soporte que no por el mensaje. Cuando esto se vuelve mainstream, la mayoría de personas, por una cuestión de estadística, prefieren no recibir tantas hostias y prefieren consumir o compartir su espacio con algo que no les confronte. Y si encima le sumas la posmodernidad, que es donde estamos ahora, pues multiplícalo por 10 si quieres, ¿no? Y el resultado, pues es eso, ¿no? Cuadros prácticamente que están muy bien hechos, pero que no tienen un contenido confrontativo como podría tener un arte, parte de un arte urbano originario, ¿no? O sea, si comparto mi sensación, es como cuando tú vas, por ejemplo, a una feria de arte contemporáneo que no abarque solo street art, ahora mismo hay propuestas más arriesgadas y no hablo ahora de Urbanity, no sé el porcentaje que habrá de obras en Urbanity que en un momento dado puedan ser como más duras, ¿vale? Que puedan ser como más, o sea, como tanto a nivel estético como a nivel de contenido. Pero, o sea, yo veo, por ejemplo, que en un momento dado, en otros ámbitos del arte contemporáneo que se considera más clásico que el street art, que se supone que es algo más nuevo, más fresco, más atrevido. Pero no es verdad, en el fondo. Porque, ahí es donde voy, que tú, o sea, por ejemplo... Yo soy pintor, que la pintura dentro del arte contemporáneo es visto como lo más carca del mundo. O sea, y lo defenderé a capa y espada porque el formato es el que a mí me gusta y es el que, sí. con el que yo trabajo. O sea, que no me estoy diciendo eso a mí mismo. No, o sea,
Y el muralismo ha existido siempre, no sé, tienes desde... Diego Rivera, sí, No, desde las cuevas de Altamira. Bueno, vale. Sí, sí. O sea, no sé yo. Claro, si nos vamos ahí ya, sí. Ya, sí, es cierto. Pero bueno, no sé, no me deja de llamar la atención un poco el ver como poco a poco el street art, que cuando yo empecé a hacer mis obras y tal, yo veía como que en general el espíritu que yo sentía tenía un punto combativo y ahora me da la sensación de que se está haciendo como muy, no sé. Sí, pero porque también yo creo que ha habido un acomodamiento más de la sociedad. O sea, te quiero decir que esto al final, yo creo que ahora sí que yo veo que hay una corriente más hacia la sostenibilidad y ese tipo de mensajes, que es lo que a lo mejor ahora mismo nos preocupa más. Y en los 90, finales de los 80, tal vez todavía teníamos muy cercana la transición, teníamos muy cercano ese espíritu más político, más reivindicativo, todavía había que ganar muchas partes, digamos, ¿no? Había que ganar muchos partidos en muchos ámbitos de la sociedad. Ahora, pues digamos que, bueno, la sostenibilidad, feminismo, creo que es lo que son las luchas que ahora mismo está habiendo y que hay otros campos a lo mejor que se han ganado y que estamos más acomodados. Bueno, pues también puede ser. O sea, yo creo que también el movimiento de la calle va muy ligado al estado del país, ¿no? Yo creo que en ese sentido, cuando comparas países, ¿no? Cómo están unos o cómo están otros, ahí puedes ver también hacia dónde está yendo el movimiento artístico de unos y otros y cuando hay un movimiento muy reivindicativo. Tú has estado en Berlín y en Berlín, yo qué sé, creo que ha habido, ¿no? Ha habido un movimiento siempre porque culturalmente, ¿no? Ha habido y también, joder, porque han vivido algo muy duro, pero ha habido mucha, o sea, ha sido muy reivindicativo, entonces eso se ha mostrado también en la calle. Entonces yo creo que al final no deja de ser también cierta parte artística, no deja de ser un cierto termómetro de lo que sucede en el país a nivel político, ¿no? Hostia, pero ¿tú crees que en Yo, España a nivel yo político también, está la yo también te cosa digo, está No, tranquila? no, ahora, yo te Pasan digo un una montón de cosas, se podría yo, hablar de un montón de historias, yo ¿eh? La precisamente ley te digo, Mordaza, Balton, o sea, a no, nivel de pero libertad de expresión, o sea, hay un es eso. montón de temas Sí, yo sí, lo que veo, lo que veo es que si pero tú tienes una pretensión reivindicativa política en la calle en España, con la intención de hacer un punch a quien sea, el punch que recibes tú por parte de los medios de comunicación y por todos aquellos que se puedan, del color que sea, no estoy hablando de ningún tipo de color determinado. Tú pones una obra política en España del color que sea y recibes más de lo que tú pretendas darle a través de tu obra, con lo cual no sé si compensa para decir, hostia, me voy a meter en este fregado. Esto no lo digo como algo personal, sino lo dejo como pregunta abierta. Es decir, bueno, en España quizá no se hacen murales políticos porque es que es un marrón impresionante, creo. bueno, cuidado, que yo digo que muchas veces somos muy de que las cosas nos dan, pero la gente no sale a la calle a reivindicar y luego si sale porque baja su equipo de fútbol. Total. O sea, Sí, sí. cuidado, que luego también, que es que Ya. Desde casa es muy sencillo. no creo que hayamos sido un país muy reivindicativo en ese sentido, ¿no? O sea, que creo que hay veces, y para mí, el arte que está en la calle ahora mismo, no, efectivamente, mira, 2J acaba de sacar ahora una serie, ¿no? Con la pandemia y tal, que yo creo que él siempre tiene, ¿no? Esa crítica súper potente. Pero no hay muchos artistas que estén trabajando en ese discurso, ¿no? En la calle. No. Isaac Cordal un poquillo, pero claro, ya no es muralismo de gran formato y Pero Isaac Cordal es toca mono. O política desde sea, tú una... ves las esculturas y te entran ganas de coleccionarlas. Es un trabajo que estéticamente a mí me evoca una ternura cuando veo esas esculturas, es como me gustan. A mí me encanta el trabajo de Isaac Es Cordal, por brillante cierto. en, ¿no? En su ejecución y cómo pone las piezas, ¿no? Es lo que hablábamos antes muchas veces también del tema de Banksy, ¿no? O sea, a mí Isaac lo que me parece es que igual siempre habrá sacado una línea de la pandemia y tal, siempre es como muy crítico, ¿no?
pero es muy crítico con cierto preciosismo, ¿no? O por lo menos lo que hace está muy colocado. El año pasado nosotros tuvimos una instalación en la feria de Isaac, que era una auténtica maravilla, ¿no? Vaya currazo, tío, era como... no sé si era Siria, pero parecía, ¿no? Como una ciudad totalmente destruida. Y cada detalle que ves, ¿no? Tiene un mensaje, ¿no? Pero es verdad que no hay muchos artistas a lo mejor trabajando tan en esa línea. Ojo, que luego hay algunos que tienen un trasfondo y siempre tienen cierta crítica, pero es verdad que a lo mejor no es tan frontal, ¿no? Ya tienes que como muy sutil, muy velada y siempre con barniz preciosista para que entre por los ojos. Claro, eso es. No eso, pero faltaría, es como mi anhelo, es que me gustaría como más artistas valientes y que se les diera más espacio. Y ya no os lo digo solo por mí. No, lo digo en serio. Es como, veo otros artistas también que están como tratando de hacer cosas que igual no son estéticamente tan agradables o que... Y me da la sensación siempre de que de algún modo u otro están como muy vetados. ¿Sigo leyendo? Sí. Yo me gustaría sobre esto dejarlo al aire y ya si alguien quiere responderlo. Hay un libro de Lipovetsky, que es un sociólogo francés, que habla sobre las distintas etapas del capitalismo y hay uno de ellos que se llama La estetización del mundo, en el cual analiza cómo el mundo se ha vuelto una experiencia estética que no tiene parangón al pasado. Si esta estetización del mundo tiene que ver con el hecho de que el arte que producimos desde lo... Pues claro, el arte contemporáneo es una cosa y el street art, que es más, dijéramos, plástico, o tiende a lo plástico. Es otro tema de que quería hablar ahora. O sea, creo que es directamente proporcional lo que se ha estetizado a lo que se ha estetizado el mundo en general, ya sea a través de las redes sociales, ¿no? Y toda la puesta en escena, que todas las fotos son alucinantes, que no sé si esto tiene que ver en definitiva a la producción artística del arte urbano, ¿no? Que en definitiva, como es una expresión de todos nosotros y todos nosotros nos hemos vuelto pues más estetas en definitiva, no sé si tiene que ver una cosa con la otra, o no sé. Vale, voy a seguir leyendo, voy a acabar el es que claro, mientras vamos hablando van llegando más y más preguntas y la verdad que es difícil abarcar a todo. Y luego tengo yo los temas de los que quería hablar yo también. Entonces voy a tratar a ver cómo podemos hacerlo. A ver, la gata también quiere opinar. Sí, eso es, la gata está aquí todo el rato. Que no tiene otro lugar en toda la casa que estar justo aquí mientras estoy haciendo ahora mismo este directo, tío. Así solo, mira, y encima ahora se va a poner a arañarse, a limarse las uñas en la silla. A ver, hablan de artistas reconocidos, porque si no lo son, esas paredes pintadas mejoran el barrio a criterio de quién, de los que vivan ahí. Saludos, Rubén desde Argentina. Claro. Eso es verdad. Depende, igual te viene, no es lo mismo que te venga como tú decías, un deface, ¿no? Que te venga Paco, el vecino de abajo, que te va a hacer ahí un... Pero bueno, pero es que vaya también es muy relativo, porque un deface igual no le gusta a la gente del barrio y una flor chusca, así rollo margarita de toda la vida, igual les encanta. Es que también esto es muy relativo, el tema de los gustos, yo he visto cada cosa. A ver, sigo. Voy a hacerlo un poco rápido, perdonadme si voy un poco así. Ver Jim Ray. Claro, el street art desde mi perspectiva, la apropiación del espacio es fuerte, es un acto de generar espacios. Bien, ¿no? El graffiti se fue a la cuando se volvió una enmienda colectiva. Me pregunto si eso tiene que ver con la japicracia. Esto es lo que dice Víctor Castellanos Vélez. Como que en el momento que se volvió una enmienda colectiva, supongo que lo que quiere decir es como que tiene que ser del gusto de todo el mundo, ¿no? Es una pieza y claro, por ejemplo, en los casos de los murales que se ubican en Madrid y tal, si de repente no son preciosistas o lo que sea, vas a tener igual a todo el barrio de culo. Entonces, la gente que programa qué artistas van a colocar ahí y les van a dar visibilidad, tienen eso muy en cuenta. De tal manera, todo eso va redondeando en que al final los que van quedando en esa especie de detritus que se va sumando son los que tienen más visibilidad y sucede que los que tienen más visibilidad son los más preciosistas. No sé, creo, ¿eh? A ver, ¿quiénes son el jurado de street art en el mercado actual? Los mismos artistas. Pero es lógico. Es lógico, pero acabará generando una escena que el street art será sinónimo de arte cookie.
¿sabes? Será como, el street art, Sí. será como, ¡uy, qué bonito! Y será todo así, porque si lo conviertes en una hipérbole, esto que estoy diciendo, y cada vez lo más cookie es lo que le gusta a la gente y es lo que le das visibilidad y tal, al final todo será algo... ¿Y en qué se va a convertir la música? Pero que no pasa lo mismo. No, pero con la música no es lo mismo, porque la música no tiene que lidiar con el hecho de tener que estar en un barrio y que, ¿sabes? Yo creo que es otra historia. La música va directamente al consumidor por diferentes canales. El street art, tú colocas ahí una pieza. Pero el porcentaje de gente que le mola lo cookie, como tú lo dices, viene a ser el mismo, ¿no? O dijéramos lo ausente de roce, ¿no? De la ausencia de conflicto, de confrontación. Viene a ser lo mismo, ¿no? No sé, yo tengo la sensación de que son cosas diferentes. O sea, cuando tú vas a ver una película, tú eliges la película y la ves. Si a ti te meten en una fachada una imagen de un culo o de lo que sea, con pelos, vas a tener que verlo todos los días de tu vida, igual cuando vayas a trabajar. Sí, total. Cuando trabajas en espacio público hay que contar con que al final estás apropiándote de una parte donde el viandante y la gente que está allí tiene que convivir con ello, ¿eh? O sea, que es efectivamente... Claro, eso es. Pero es que eso... nadie dijo que el arte urbano fuera a ser libre. Pero ¿contribuye o no contribuye a la cookielización del arte urbano? Es que la libertad tiene que ver con la adopción de responsabilidades. O sea, la responsabilidad como artista es que estás interviniendo a la casa de alguien y que lo que has dicho tú, que el señor que lo ve o la señora que lo ve todos los días es parte activa del mural, quieras o no. Porque en una galería puedes entrar o no puedes entrar. Y te puedes enterar, no puedes entrar. Pues y puedes decir, entro un día y me voy, ¿no? A eso me refería con la música. Tú eliges si quieres escuchar música trap o si quieres escuchar hip hop o música clásica, pero tú eliges. Cuando te meten ahí, ¿sabes? Bueno, también puedes no mirar. Grandes medios, ¿no? Que hay que vayas a trabajar así. Oye, ojo, que hay algunos vecinos que todos los días escuchan una música. Mi vecino del reggaetón, pues, ¿sabes? O sea, no te queda más remedio que tragártela. Eso es verdad. Música que no me gusta, claro. Vale, a ver, ¿quiénes son el jurado del street art en el mercado actual? Los mismos artistas, yo creo que depende, ¿no? Yo he visto de todo. He visto hay sitios donde hay periodistas, donde hay críticos de arte, donde hay... No sé, parece que depende un poco, ¿no? Del jurado para qué. ¿No? Igual tú en un momento dado podrían elegirte para ser jurado, ¿no? Como tienes una relación activa con el sector del street art, se supone que ya tienes un criterio también ya que ha sido elaborado. O Aleix incluso también. Ha dependido, ¿eh? Hay años que hemos tenido una selección de un jurado de un director de festival, de un director, de un asesor de colección de arte. Ha venido también una persona que trabajaba para el Ayuntamiento de Arte Público en Nueva York. O sea, que te quiero decir que hemos ido seleccionando diferentes tipos de gente para que hagan la selección, pero siempre pensando que la selección de los artistas que vamos a decidir es importante y efectivamente, bueno, pues no elegirlo tampoco al tuntún. Luego, lógicamente, hay que pasar unos procesos aparte en Madrid de aprobación del ayuntamiento, de las comunidades de vecinos, o sea, es un proceso ¿no? Sí. No es tan rápido como venga y ya está, ¿no? O sea, sí que no solo hacemos de jueces nosotros, por así decirlo, sino que luego la propia comunidad tiene que aprobar el boceto o el diseño. Nos ha pasado que hay algún artista que hemos seleccionado que de repente presenta algunos bocetos y de repente les parecen muy duros o tal. Bueno, pues claro, hay que ver un poco pues lo que dices. Ir sorteando los filtros, ¿no? Con los que te vas a encontrar. La verdad es que yo, mira, alguna vez he tenido que hacer cosas de gestión y cuando veo a alguien que gestiona festivales, ferias o conciertos, yo siempre me quito el sombrero. Es un perfil psicológico determinado. No, claro. es que realmente, o sea, lidiar con las instituciones, siempre hay alguien que está de culo, siempre hay alguien enfadado, siempre... Y tienes que ser muy camaleónico y ser capaz de adaptarte a las circunstancias y a la necesidad de cada persona. O sea que... De pactar. Sí, o sea, que hay curro. De pactar, si vas a estar... Tienes que estar siempre súper flexible, súper abierto a, efectivamente,
hay veces que además te está juzgando gente que encima no es muy experto en la materia, con lo cual a veces que encima es complicado explicar lo que estás tratando de transmitir o lo que quieres demostrar o lo que quieres que se haga. Pero bueno, a ver, luego, yo qué sé, luego para mí, luego la satisfacción es cuando o sea, en el momento siempre digo todos los años, no volvemos a hacer esto, pero luego cuando pasa y lo ves y pues mira, ahora yo lo hago mucho, ¿no? Que de repente luego me voy a tomar una cervecita y me doy un paseo por murales que hemos hecho hace 2 o 3 años y sigue por ahí y luego es una alegría, la verdad. Luego Claro, ves pensar cómo que tú has contribuido también, ¿no? y tal, y la verdad que a mí me hace ilusión, ¿no? Luego ver un poco como ese punto, ¿no? Qué bien. Sigo con las preguntas que nos van enviando. Leeré unas cuantas más y luego voy a entrar con las mías, que también quería proponer temas. A ver, vamos a ver. A mí me pareció sumamente, supongo que bien, lo que mencionó Aleix. Imaginen que toda la ciudad está forrada de grafitis. ¿Qué ocurriría con los alquileres? ¿Qué pasaría con el embellecimiento urbano? Aleix, no Sería la sé. mierda. Sería toda la mierda, ¿no? Si de repente todo el mundo... Y alguien le ha contestado, Claro. Esteban Emilio le dice, ahí nacerá el muralista minimal y te vuelve a pintar todo en un color plano. Claro. Esa es buena, ¿eh? Que se llama pintor de brocha gorda al uso. De toda la vida. Vaya, Solo que ahora se cambiará el título. Vale, bueno, pintará una fachada de blanco, pero le pondrá título como la nada, ya hay una nada obra que se llama inmensa. Doble Blanco, ¿no? Se llama Doble Blanco. Es como, que no es un lienzo en blanco, que está pintado 2 veces de blanco. No, ojo, que es conceptual. Uy, nos estamos metiendo en un terreno peligroso, ¿eh? Nos estamos metiendo en un terreno peligroso. Cuidadín, Aleix. A ver, vamos a seguir. A ver, no empecemos a meternos con los conceptuales, tío, que... A ver, que es de... A ver... A ver, ¿dónde estamos? Me parece que el street art es agresivo con los espacios. Creo que su propósito es molestar. O sea, dice justamente lo contrario. Bueno, yo creo que hay una historia a propósito de este comentario que hace Bert Jimray, que yo creo que hay mucha gente que confunde lo que es graffiti con street art. Entonces, voy a dar lo que es mi visión o cómo diferenciaría yo graffiti de street art y me gustaría saber si coincidís con lo que yo digo o no. Graffiti, que por lo general suelen ser piezas donde el protagonista es la caligrafía, ¿no? Donde el autor por lo general suele escribir el tag con el que se suele exponer, ¿no? Públicamente, por así decirlo. O no tiene que ser necesariamente caligrafía, pero digamos que el público al que se suele dirigir el graffiti pertenece al mundo del graffiti. Es decir, es un mundo más endogámico. El street art, por el contrario, apela al ciudadano de a pie. Es decir, busca una complicidad con cualquier ciudadano, tenga o no tenga ningún tipo de vínculo con el street art. Digamos que graffiti es como más de grafiteros a grafiteros. Mira qué pieza que me he montado, se la ha comido mogollón de peña, lo que me ha costado llegar ahí arriba del puente y tal. El street, ¿no? Sí, bueno, sí o no, pero... Sí, sí. Y el street art es como más, yo qué sé, pues muchas veces se usa como trampolín para llegar al arte contemporáneo, a llegar a galerías, llegar a tal. Otras veces hay gente que es más utópica, más idealista, que lo que quiere realmente es comunicarse pues eso, con la gente directamente sin que haya intermediarios. Esa es mi opinión. No sé qué opináis al respecto. Si estáis ¿me la compráis o no me la compráis? Sí. Y, hombre, yo creo que en el graffiti hay todavía también, ¿no? Una idea de vandalizar todavía más. O sea, también hay ilegalidad, claro. Hay una segunda capa además, ¿no? De vandalizar como protesta. Aunque bueno, o sea, en el street art también te digo que dependiendo, ¿no? Bueno, sí, no, podría ir. Te podría comprar bien. Puede ser vandálico, ¿no? También. Yo, sí, de hecho, lo suele ser muchas veces también, sí. Yo mal que le pese al mundo del graffiti, seguro que si hay un grafitero muy puro en ese aspecto me va a crucificar, pero el arte urbano se acuñó precisamente para tener una definición más amplia de cualquier intervención artística que sucediera en la calle. Técnicamente, un flash mob es street art.
De eso quería hablar. Mira, me estás... Es que justamente Claro, de ese mismo tema, o sea... es que street art no significa nada ya, no, Vale, excepto que sucede en la calle. perfecto. Mira, me lo has puesto a huevo y os voy a proponer ahora un tema que me gustaría saber vuestra opinión. Ujú. La verdad que me parece que esta charla igual se nos va a alargar, ¿eh? Porque hay miga, hay miga. A ver, el street art, como su nombre indica, es arte en la calle. Como Ujú. tú bien dices, un flash mob, para los que no lo sepan, es Ahora sí. simplemente pues, un grupo de gente para que, no sé, igual hay Pues, gente que no sabe lo que es, de repente se congelan en una estación con el Union Square o yo que sé, hay un montón de grupos de peña que han estado haciendo flash mob. De hecho, ahora ya no está tan en boga, pero hace como 10 años hubo todo un boom, ¿no? un De flash boom. mob por todos lados. Ujú. Vale, lo que yo quiero proponeros como debate es, ¿creéis que el nombre street art sigue siendo válido? Porque realmente, como tú has dicho, me da la Pero sí sensación de que... ya hay otros títulos acuñados. Muralismo urbano contemporáneo es como una voluntad de subdividir algo que se creó precisamente para ampliar y cuando ya no significaba nada tienen que volver a acotar. Y muchos de los artistas urbanos que antes luchaban para llamarse artistas urbanos ahora no quieren llamarse artistas urbanos porque sí, porque no saben lo que significa. Y muchos dicen, no, yo soy muralista contemporáneo. Y dicen, no, pues que yo soy artista a secas porque quiero ser considerado como tal, porque muralista contemporáneo es algo muy determinado. O sea, Vale, vivimos un una segundo, batalla de términos quiero totalmente acabar de hilar definitiva. mi argumento, Aleix. Un segundo, déjame Perdón. acabar. Que yo Perdón. estaba con mi argumento muy bien preparadito y, Sí, perdón. y luego yo me despisto enseguida. Vale, yo lo que quería deciros era, lo que has dicho tú me parece que es adecuado, o sea, es verdad, que al final se va a ir subdividiendo, pero es que si, tú imagínate que dentro de lo que es el street art tienes personas que hacen expresionismo, hacen arte abstracto, hacen arte minimal, hacen instalaciones. Matt Jenkins, Mark ¿no? Jenkins, por Yo qué sé. ejemplo, eso es esculturas, ¿no? También en el espacio público. Vale, yo, para mí sería impensable. O sea, Plensa es un artista ¡Momento! urbano. Déjame acabar, Alex. Déjame acabar. Vale, para mí sería impensable que de repente hubiera una corriente artística que fuera canvas art. ¿Tú te lo imaginas eso? No, todos los artistas que pintan el lienzo. Tío, pero dentro de un lienzo caben millones de expresiones. O sea, a ti no se te ocurriría decir el expresionismo abstracto, el minimal y yo qué sé, y cubismo son arte de canvas. No, tío, es como, sí, vale, usan un soporte determinado, pero no tienen nada que ver. Sin embargo, con el street art, sí. Es como, lee mis huevos. El Pero street no, ya está, es en la calle, da igual lo que hagan. O sea, No, a ver, mira, esto que y venía a Leis venía yo creo y decía también eso y a nosotros en la feria nos pasa muchas veces, incluso una de las cosas que nos pasa es que nos dicen, pero ¿cómo arte urbano? Pero arte urbano ¿cómo puede estar en una feria? Digo, hostia, a ver, este es el punto de, bueno, es que un artista urbano, digamos que lo que está haciendo es que se expresa en la calle, está pintando o está haciendo stickers o está haciendo, ¿no? Stencil, o sea, en cualquiera de sus modalidades de cómo se expresa en calle y luego tiene un trabajo de estudio. ¿Y Díaz Fáez qué hace? Arte rural. Él lo decía, pero bueno, no, está guay, está guay, está guay. Sí, pero... Te quiero decir, ya, pero por eso te digo que hay un punto ahí de catalogar, que es verdad que cuando decía, no, artistas, joder, es que es verdad, es que para mí son artistas, y son artistas desde que se levantan hasta que se acuestan. No son de repente, porque ahora, porque cuando entran en su estudio, en teoría dejan de ser artistas urbanos, ¿no? O sea, hay ese punto, ¿no? Y en el mercado del arte, que a mí me pasa muchas veces, hay que tratar de explicar no, es que estos artistas que hacen muralismo o que hacen intervenciones en el espacio público, luego desarrollan un trabajo de galería o de estudio para vender y tener dinero, porque muchas veces solo de los festivales o de pintar en la calle, pues no puedes vivir. Entonces, digamos que al final, oye, tú eres artista y vendes tu obra y caes en el circuito, digamos, más, bueno, como más regulado, ¿no? Digamos, más un poco comercial, quizá. más comercial, por supuesto.
Sí, sí, sí. pero eso no quita para que, ¿no? O sea, el artista, al fin y al cabo, entonces, ¿qué pasa? Que un artista que abstracto, contemporáneo, que no pinta muros, es artista igual que el artista abstracto que pinta muros, ¿no? Sí, lo que yo pasa es que me da la sensación de que cada vez hay más artistas que, o sea, se meten dentro de lo que vendría a ser la corriente del street art, pero realmente, o sea, igual han hecho una pieza o dos en la calle o a veces ni eso. Entonces, llegará un punto en que lo que decía un poco Aleix, street art, ¿sabes? Será sinónimo de nada o Pero simplemente... Es que fíjate que estoy desde casi más en que la tendencia está siendo al revés, que los artistas que vienen del street art o los artistas que vienen del arte urbano, Total. consolidados ahora en el mercado del arte, empiezan casi más a decir, bueno, yo vengo del mundo del arte urbano, pero soy un artista contemporáneo. Yo creo que casi va más el discurso por ahí. Richard Orlinsky, el artista francés más vendido de Francia, tiene una estética y juega con el lenguaje graffiti, si quieres, ¿no? O colorista grafitero, no, es que no sé ni cómo llamarlo, y no ha pintado un mural en su vida, que yo sepa, ¿eh? A lo mejor sí que tiene un background, pero en ningún sitio de su biografía pone, este señor no, además empezó a ser artista a los 38. O sea, ojo, que no pasa nada, que Gauguin empezó a los 42. O sea que yo creo que desde los años 60 el arte ya no tiene nada que ver con la historia. Y esta manera de querer definir los movimientos pictóricos y tal no funciona ahora porque todos son vigentes. Con lo cual, como todos los anteriores son vigentes, hay un señor que está haciendo máscaras africanas en Europa, por ponerlo un ejemplo, y es igualmente válido que un señor que hace impresionismo, intentar catalogarlo o subcatalogarlo, subcatalogarlo, tenía un sentido antes cuando la producción artística tenía un vínculo con la historia, ahora no. Ahora todo es válido, es imposible catalogar el infinito, ¿no? Entonces, y menos cuando el mundo del arte en todos los ámbitos tiende a lo multiplataforma, si quieres. Todos los artistas del mundo hacen más de una cosa. Hay pocos que solo hagan pintura al uso y tal. Yo qué sé, James Dean también hace murales, por poner un ejemplo, y también hace joyas y también hace lo que sea. Y casi todos hacemos un montón de cosas que no es solo una cosa. O sea, somos más los que hacemos muchas cosas que los que solo hacen una cosa. Con lo cual, intentar acotar eso en una definición plausible, entiendo que es necesario para quien no entiende, se tiene que sentir más seguro ante lo que está enfrentándose, y lo entiendo, pero no tiene ningún sentido. Yo estoy con Sergio en el sentido de que todos somos artistas y no hay mucho más que... Porque es una estética el arte urbano. Es que por eso, claro, ahí es donde voy. O sea, que llega un punto que da la sensación de que el arte urbano sigue una estética determinada. O sea, yo cuando No. O sea, me da la sensación de que cuando he visto, por ejemplo, exposiciones donde había arte urbano, muchas veces tiene un contenido muy colorista, hay mucha, o sea, digamos que hay como casi lowbrow art que se va también como incorporando de algún modo y como que sí, que sigue como una estética. Y, por ejemplo, ¿dónde está la performance? En el street art. No hay espacio para la performance. Y son acciones que tienen lugar en la calle. ¿Por qué la performance de repente está marginada y no se incluye en los festivales de arte urbano? Pero no solo festivales, porque parece que te lo digo para... porque ya te tengo aquí. Pero me refiero en general. Dentro del contexto del arte urbano, la performance está completamente fuera, está completamente olvidada. Y hay un montón de otras disciplinas que tienen lugar en la calle que han quedado olvidadas. Entonces, al final, el arte urbano es algo muy, muy concreto, con una línea muy concreta y que poco a poco, o sea, siento que va tendiendo a una uniformización, ¿no? Esa es mi sensación, no sé cómo... Pero yo no estoy de acuerdo, yo creo que va precisamente a todo lo contrario. Yo creo que es que ahora mismo, o sea, por poner un ejemplo, si pones a Dulk, a D-Face y nómbrame 5 artistas más que empiecen por D, seguramente nadie tenga nada que ver a nivel pictórico el uno con el otro. Bueno, justamente Dolk y D-Face, Dolk trabaja mucho con stencils, es muy en la línea de... Dulk, Dulk. de animales y... Vale, pensaba que decías Dolk. ¿Sabes quién es Dolk, no? El otro que Sí, también sí. que es muy No, en la no. línea de Banksy.
¿no? Bueno, Vale, sí, Deface, sí. ¿no? Y el propio Deface tiene varias líneas, ¿no? Sí, cierto. Sí, sí. Claro. A ver, nosotros, o sea, en la feria, por ejemplo, nosotros participan más o menos este año a lo mejor unos 100 artistas y creo que hay una gama amplísima de lenguajes que no, o sea, no podrías decir, uy, es que esto es igual que esto o es que este sigue la estética del otro. Yo creo que afortunadamente ahora mismo yo creo que ha habido una explosión grande donde efectivamente no solo se está haciendo pintura, sino que la gente de repente está investigando con cerámica, se está haciendo escultura, se está metiendo en desarrollar figuras, joyas, productos. Creo que hay una tendencia a que los artistas se han dado cuenta que son realmente creadores y que el poder expresarse en diferentes soportes les enriquece, ¿no? Y cuando de repente prueban con una nueva técnica, con un nuevo material, de repente se dan cuenta que evolucionan hacia campos distintos, ¿no? El que es muy pictórico y de repente empieza a trabajar con la escultura, se da cuenta que al final expandir esa pintura hacia algo más físico es un reto, pero que cuando da con la tecla es algo maravilloso, ¿no? Entonces... Pero es que antes el grafitero exponer en una galería era un anatema y hacer cualquier cosa que no fuese una cosa muy determinada era visto como el infierno. Y yo mismo, que fui un outsider, como en definitiva todo el mundo ha sido un outsider al principio, o sea, un impostor al principio de todo, ¿no? Tardé 10 años en que me consideraran, no sé, pues muralista o alguien que pinta en un formato vertical, dile como quieras, ¿no? En la calle. O sea que me tuve que ganar un respeto y que, o no sé exactamente, no formaba parte de la familia porque era ilustrador, no sé, ¿sabes? Vamos Eso a ya seguir. no existe, afortunadamente, ¿no? Creo que no existe. A ver, si mi gata me deja, vamos a ver si puedo... Voy a encender la luz, que se me va el... Sí, yo también he subido la luz del ordenador porque me estaba quedando aquí... Ya empieza a oscurecer por aquí. A ver, vamos a ver. Y no se puede tener uno sin el otro, no se puede hacer una obra con reivindicación que sea, como decís, colorista y preciosista. Yo creo que sí que se puede, yo creo que se puede, pero me da que... O sea, yo tengo curiosidad, por ejemplo, de cuántos artistas conocéis que no sean preciosistas, o sea, que no entren por los ojos, más allá del tema de que sea reivindicativo o no. ¿Conocéis a uno? Porque, pero preciosista, ¿a arte qué te refieres? ¿A que es un o sea, virtuoso de la técnica? no, pero ¿Es apetecible a la estéticamente, vista? que estéticamente tú lo veas y es como... que sea como del gusto general, ¿sabes? O sea, Como... que no genera lo siniestro, vaya, que no... Sí, sí, que pueda ser desagradable, vasto, feo, que pueda, sí, en un momento dado generar como rechazo visualmente. Yo, o sea, dentro del arte contemporáneo creo que hay bastantes autores que trabajan en esa línea, pero honestamente dentro de la escena del street art, ahora mismo no te sabría decir ni uno. Y me llama la atención, no sé. No sé si conocéis a alguno. Hombre, pero yo no creo que todo sea preciosista, ¿no? O sea, te quiero decir, Blue, por ejemplo, a mí me puede o sea, me parece que lleva un mensaje, una carga brutal, pero las formas, los muñecos que desarrolla, no diría que son estéticamente brillantes. O sea, para mí prima más el mensaje, por ejemplo, ¿no? Aunque en su conjunto sea maravilloso, ¿no? Por la escena que estás viendo, pero no diría que es no sé. Claro, yo no sé si... Más ruda, más vasta, pero sin embargo, porque ahí yo creo que es un tío que igual que es el mensaje ha estado por encima de todo, ¿no? Y de hecho lo ha demostrado en Berlín cuando lo pintó de negro. O sea, ese tipo de gente es lo que creo que no abunda, pero creo que... Pero aún y así, que estoy contigo al 100%, pero aún y así Blue, yo lo veo visualmente, a mí me resulta atractivo. O sea, no... Bueno, a mí en su conjunto me flipa, o sea, a mí me Sí, parece... tiene obras muy, muy guapas, pero quiero decir, no es algo que sea desagradable.
O sea, no sé por qué. Claro, porque es una cuestión esencial del medio en el que estás trabajando, porque implica muchas más personas que no tú en el estudio. Es decir, si tú quieres meter una cabeza ensangrentada, que le salgan unos gusanos de los ojos, vas a tener que lidiar con mucha más gente que no le va a gustar o que no quiere eso en su casa todos los días, ¿no? O para encontrar una comunidad, puedes encontrar una comunidad de góticos que vivan en un bloque de pisos y les mole ver eso todos los días, pero es más difícil, ¿no? Es verdad, sí, Yo sí. creo que ahí radica la dificultad de lo siniestro en el arte urbano, y es que... No necesariamente hay un siniestro, espacio ¿eh? público. Ojo, he dicho feísta, o sea, que puede ser algo que simplemente estéticamente, yo que sé, por las combinaciones de colores o por Pero la a mí hay muchas temática o cosas porque... bueno, que ya de por sí tú llamas preciosistas me parecen feas, que no me gustan, vaya. Sí, eso es verdad, es muy subjetivo. Vale, No, venga, claro. vamos a seguir con las preguntas. Tío, es que mientras vamos hablando, o sea, la verdad que es un tema que está generando bastante debate y hay Y muchas... yo no puedo ver las preguntas, o sea que estoy aquí a ciegas. No. Ah, sí, bueno, pues voy leyendo, no os preocupéis. A ver, Virgin Ray, uno de mis profesores hace extensión en un mercado, hizo a alguien popular en mi ciudad. El gobierno le pide que lo restaure. ¿Qué harían ustedes? No sé, pues no sé. La verdad es que ahora mismo me parece una pregunta como muy específica. Yo no, por mi parte, ¿eh? Yo no No, sé lo yo que haría porque tendría que conocer en Madrid ha habido debate con el tema de la restauración, porque se Sí, restauró lo de muelle, ¿no? el graffiti de también. muelle. Y bueno, no sé, yo creo que al final el arte urbano, parte de lo que tiene es justo, es eso, ¿no? Al final se crea con la idea de que sea efímero y la degradación va modificando y al final, bueno, pues yo creo que cuando está mal, pues oye, se fondea y se pinta otra cosa, no sé, pero es mi Hasta valor. que vale muchísimo dinero y hay muchos intereses Es mi punto detrás, de es vista, lógico. es mi punto de vista, sobre todo porque si no, ahí habría una segunda derivada y es que quién hace de juez para decir que se indulta y que se queda. Y Ya. claro, esa ya sería todavía más difícil, porque luego dicen, no, no, es que este sí se tiene que quedar, no, es que este da igual, porque ahí ya empiezas encima, ¿no?, a hacer una discriminación de qué se tiene que quedar y qué no. Entonces, Pero hay un problemilla ahí de escala. A pie de calle decide el chaval o los chavales o quien sea con un spray, pero en un mural de 8 plantas, para sí, cubrirlo tienes que invertir lo mismo que para realizarlo. O sea que, bueno, no, restaurarlo es mucho más caro que blanquear y pintar otra vez, ¿eh? sí, sí, claro. Seguramente muchas veces se elige blanquear, ¿no? Cuando ya es como toma por... Depende. Esto ya No, está hecho polvo, mira, venga aquí fuera. Difusor hace unos años hizo esto una mesa redonda de restauradores, que ya hay empresas que se dedican a restaurar murales, porque un mural de Keith Haring ahora mismo vale una fortuna, aunque no puedas arrancar la casa y guardarla en un sitio, o sí, ¿no? Todo es cuestión de planteárselo. Pues claro, se ven de alguna forma impelidos a la restauración, porque es que se les cae a trozos, porque la pintura de exterior tiene una caducidad determinada, ¿no? Del Claro. color ya mismo desaparece, ¿no? Sí, sí, Claro. sí, la verdad que sí. Y me parece que es un tema bastante, como que puede, o sea, que puede admitir múltiples derivadas, porque lo que decía Sergio tiene toda la razón también. Es como quién decide que se queda, que se va, es como, claro, quién tiene la, la varita ahora para decir, mira, esta obra es buena, esta tenemos que conservarla, esta no, es como que llega un punto que, no sé, yo me acuerdo cuando empecé a ver los primeros Banksys donde de repente la gente con una radial, tío, cortaban muros, tío, cortaban al principio, yo, Y tags esto de no se los había gemeos. visto antes, De ¿eh? gemeos. Con los Había gemeos gente que se también. llevaba tags de los gemeos a casa. Sí, 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 sí. Una pregunta, ¿qué opináis respecto al... O sea, ¿qué papel creéis que desempeña el street art dentro del marco del arte contemporáneo? ¿Creéis que realmente el street art se puede calificar como una corriente más del arte contemporáneo? Obviamente es arte contemporáneo, pero... Completamente y absolutamente. para ti es una corriente más de lo que está sucediendo actualmente, con lo cual es Bueno, arte contemporáneo sin lugar a dudas. es que justo es eso, ¿no? O sea, al final es un claro ejemplo de un tipo de arte que es contemporáneo al momento en el que vivimos y por eso, como tal, tiene que ser considerado que es una de las cosas que nosotros
siempre hablamos en la feria, ¿no? Un poco nuestra reivindicación ha ido siempre también por esa línea, en el decir, oye, es que todo lo que se muestra aquí es arte contemporáneo, pero súper actual, ¿no? Claro. Ese punto de decir, es que esta corriente, y además es que es una corriente que al final, desde los 70, digamos, hasta ahora, es que ya han pasado 50 años, que es que no es un movimiento que haya nacido ayer. Entonces yo creo que ha habido una evolución, que ha habido un pozo grande y que creo que está cogiendo una bola que es imparable y que creo que están surgiendo muchísimos artistas muy interesantes y muy potentes, que todavía quedan. A mí lo que me gusta es que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Yo creo que son muy poquitas las exposiciones que todavía se han hecho a nivel museístico y ahí es donde creo que hay que meter el siguiente escalafón, ¿no? El tratar de que haya instituciones que empiecen a dar más visibilidad a muchos de los artistas de ahora o de hace 20 años, ¿no? Que llevan ya esa... Pero para mí, vamos, sí, completamente. ¿Y tú, Aleix, qué opinas? Yo aquí creo que discrepo, desafortunadamente, por una cuestión. O sea, el arte urbano o lo que sea que le llames a lo que sucede, ¿no? Lo que hemos estado hablando antes, tiene una pretensión popular y como tal ha sido baneada constantemente por parte del arte contemporáneo al uso, que depende de unas instituciones muy determinadas y muy consolidadas, incluso de siglos, ¿no? Me refiero ya a espacios museísticos como podía ser el Prado. El día que el Prado haga una exposición de arte urbano, quizá habremos avanzado en alguna dirección, pero hasta entonces, de momento, lo que se está generando es un paradigma paralelo al arte contemporáneo. Es decir, tú tienes una feria que no está dentro de Arco, está fuera de Arco. O sea, para que tú hayas podido inquibir, o sea, meter todas estas sinergias nuevas que nos gustan a todos, has tenido que fabricar una feria que no está dentro de Arco. Y eso creo que es una diferencia. Y yo creo, para mí está cojonudo, porque más libertad, ¿no? Para mí, o sea, con menos gente me tengo que casar y con menos gente tengo que jugar a la política interna de la propia estructura y que en definitiva, pues bueno, yo es que tengo un colega que forma parte de la anécdota que no explicaré hoy. Oye, no, yo quiero, la anécdota de Banksy tienes que contarla sí o sí, yo quiero saberla y seguramente mucha gente también tendrá curiosidad, o sea que si quieres acaba de explicar esto y nos cuentas ya la anécdota de Banksy, intenta por favor. Bueno, explico la anécdota e intento hacerla lo más rápido posible. Vale, va. Fui a Nueva Zelanda hace años, ¿vale? Allá me crucé con un tipo que tenía la exposición más famosa de la historia de Nueva Zelanda en 1.200 metros cuadrados de espacio expositivo. Resulta que esa exposición es una exposición de arte urbano, dile como quieras, que viene como una sucesión de acontecimientos que siguen de la siguiente manera. Un señor en Birmingham que trabajaba en el IT, en informática, desarrollo de software, un día, bueno, él de adolescente le molaba, era un punk y creció y se hizo programador o lo que fuera y trabajaba en una empresa donde se aburría profundamente. Un día aterrizó en una galería y quedó impactado por la exposición que fue a ver. Le encantó tanto que compró un primer cuadro del artista que se estaba exponiendo por 700 pounds. Como podéis entender, 700 pounds es un precio muy bajo para una galería en Inglaterra, ¿no? Bueno, el tío se flipó tanto que fue a todas las exposiciones posibles y compró toda la obra que pudo de este artista y otros artistas, hasta que este artista pasó a cotizarse a 7.000 pounds el cuadro. Vendió su segundo coche para continuar comprando obra. Hasta que llegó un momento en que no pudo comprar más obra porque el artista que había comprado es Banksy. Y resulta que este señor es uno de los coleccionistas, no solo el coleccionista más antiguo de Banksy, sino uno de los coleccionistas más relevantes porque tiene las mejores piezas de Banksy del principio. Y tiene un montón de prints que le regalaban al comprar, prints que valen 130.000 pounds, que le regalaban cuando compraba obra, ¿no? O sea, el Rioter de las flores y tal, que es la obra más significativa, es una serie de 8 obras, del cual él tiene la más chula, la más relevante o la que más se cotiza. Una
obra muy similar se subastó en Sotheby's hace un par de años, si no recuerdo mal, por 375.000 pounds. Bueno, y ya después se ha disparado a millones de pounds. Vale. Después de conseguir esta colección, el tío dice, quiero dedicarme al arte urbano. Un poco como tú, de hecho, ¿no? Esto me mola tanto que tengo que estar aquí. Pues por una razón que tal, llamó a aduanas en Nueva Zelanda, porque él había viajado previamente y dijo, mira, quiero ir a Nueva Zelanda a ver qué pasa y mira, tengo 26 Banksys originales. Y el tío de aduanas dijo, no te preocupes, te arreglamos todos los papeles, ven aquí, haz lo que quieras. Vale, el tío se vendió la casa en Birmingham y se fue a Nueva Zelanda. Montó todo con la intención de montar un festival de arte urbano o lo que sea, promocionar, bueno, un poco como, no sé bien qué, pero quiero hacer algo con el arte urbano. Y empezó haciendo 2 festivales en el sur de Australia, que está al lado, como a 5 horas en avión, pero al lado, ¿vale? Después de esto, después de consolidarse como pequeña empresa que se dedicaba a esto, sucedió el terremoto más bestia que recibió una ciudad del mundo occidental en el siglo XXI, bueno, en el siglo XX y en el siglo XXI. Y se cargó la capital de la isla sur, cargándose 8.000 edificios, 200 muertos y tal y pascual. Después de esto, y a través de una carambola administrativa, resulta que presentó un proyecto que ayudaba a rehabilitar el centro de la ciudad a través de arte urbano, que sucedió de forma espontánea por parte de los artistas locales y que él lo cristalizó en un festival que aglutinaba esos artistas locales más otros artistas de otras partes del mundo. Todo esto escaló a tal punto que tiene el proyecto de arte urbano más relevante del hemisferio sur y consiguió que la tercera exposición de arte urbano fuese la exposición más visitada de la historia del arte de Nueva Zelanda, con más de 300.000 visitantes en una ciudad que ya tiene 400.000. Con lo cual, eso es mucho, o sea, solo quedaron 100.000 sin verla. Joder. Eso es como si en Madrid van 4 millones, ¿no?, de personas a ver una exposición. Sí. Y lo que decía este señor, que creo que estoy bastante de acuerdo, es que ¿cuánta gente... a ver, quiero salvar las distancias, por favor, ¿cuánta gente le interesa el arte en general? Pues relativamente un porcentaje relativamente pequeño de la sociedad. No estamos hablando del 100% de la gente le gusta el arte del que nos ocupa aquí. No hablo de la música y todo el arte en general, porque entonces nos vamos. El arte contemporáneo actual no, según él, y creo que estoy de acuerdo, no acaba de encajar con un gran porcentaje de la sociedad que no entiende o no comparte o no lo vive de una forma determinada. Entonces, ese porcentaje de gente está siendo absorbido por el arte urbano. Es decir, por el lenguaje del arte urbano, sea el que sea, y sea con colores, sin colores o lo que sea. Porque es un movimiento del siglo XXI esencialmente 2.0 y hay una generación ya que ha crecido con ello. Y se está generando una red, dijéramos, de consumo de arte urbano que nada tiene que ver con la red de arte contemporáneo. Nada, cero. O sea, es como el teatro y el cine. O sea, tú vas a ver una obra de teatro y vas a ver la obra de teatro y tiene su espacio. Hay pocos sitios donde hagan películas y obras de teatro a la vez. Y creo que en el arte urbano está sucediendo algo similar, no sé, ¿eh? Y hay puentes desde luego, pero para mí una cosa es que esté llegando a públicos distintos, pero no deja de ser arte contemporáneo desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, yo lo que digo es que efectivamente que se está moviendo por otros circuitos, que está llegando a otra gente, que efectivamente esto viene porque hay mucha gente que antes salía el tema del arte conceptual, que no estaba conectando con la gente, con lo cual cuando el arte deja de conectar, deja de ser movilizador, creo que pierde una de las funciones principales que debería de tener. Entonces, hay una serie de cosas que efectivamente, como no conectan con ese público
digamos que ha dejado de consumir arte, y eso en España nos pasa mucho, ¿no? Que al final yo creo que no ha habido una gran masa de coleccionismo, no ha habido... Pero ese punto, para mí, no deja de ser que lo tengamos que sacar del circuito o de la conceptualización de que no sea arte contemporáneo. Para mí sí que es arte contemporáneo, lo que pasa que está llegando a otro tipo de público, a otro tipo de personas que está conectando con este movimiento y que a lo mejor no conectan con Pero otro. entonces, ¿por qué el propio término arte urbano es en sí mismo una entidad y no desde el arte contemporáneo se ha acuñado una subsección del arte contemporáneo? Es decir, El problema que hay aquí es que es lo que me pasa a mí todos los años cada vez que hago la feria. Cuando acuñas la palabra arte urbano, la gente interpreta que el arte urbano es el que se realiza en la calle y que los artistas que hacen arte urbano son artistas contemporáneos que tienen un trabajo de galería y que entran en el circuito más contemporáneo o más tradicional. O sea, ¿qué quiere decir? Es una vez más el tema de las etiquetas lo que hace a veces, ¿no? que el tema de decir, bueno, es que hay un artista que puede ser un artista urbano, pero que está mostrando su trabajo de estudio y en una galería, y en una galería de arte contemporáneo y que además yo creo que cada vez más y afortunadamente hay más galerías que están seleccionando ciertos artistas que entran muy bien en su pool de artistas que se complementan con otros que a lo mejor no son artistas urbanos o que trabajan en el espacio público. Y ese punto lo que hace es enriquecer, ¿no? el pool de artistas de la propia galería. Yo creo más en eso, ¿no? En que creo que por fin se ha roto un poco esa barrera que había tan grande y por fin todos estos artistas empiezan a entrar ya más en el circuito de galerías, empiezan a compartir más el circuito de feria y de repente el mundo del coleccionismo hacia estos artistas empieza también a crecer, ¿no? Porque yo creo que al final es lo que hace que se genere un poco el mercado, ¿no? Pero fíjate que quiero volver un poco a tus propias... Solo de abogado del diablo porque también quiero entenderlo, en el sentido de que tú has dicho, en el mundo del arte urbano queda mucho por hacer. Sí. Si queda mucho por hacer, coño, en el mundo del arte contemporáneo ya se ha hecho todo, está todo hecho. Con lo cual, ¿por qué hay una diferenciación entre arte urbano y arte contemporáneo? No es que quede todo por hacer, es como para mí el arte digital. Creo que el arte digital ahora mismo está empezando a tener recorrido, pero el coleccionismo de arte digital todavía es muy limitado, como muchas veces también le pasa a la fotografía, por ejemplo. El consumo de fotografía es mucho más pequeño porque al final hay un punto y es las copias, ¿no? Cuando tú compras un original, es un original, la fotografía siempre hay cierto recelo en eso. Es así. No debería de ser porque, joder, para eso están las galerías, los artistas y que gente, ¿no? que te está certificando algo y hay una seriedad en eso, pero la gente tiene un cierto freno. El arte digital a día de hoy a mí me parece que todavía tiene un cierto freno a coleccionarlo, a que donde la gente lo exhibe en casa, o sea, hay un punto ahí. Bueno, queda mucho por hacer. Lo que yo quiero decir con queda mucho por hacer es que creo que hasta el momento ha habido un punto donde desde mi punto de vista se ha considerado un arte menor o un arte de segunda. Antes tú hablabas del lowbrow, o sea, te quiero decir, ha habido ahí un punto donde creo que ha costado mucho que los artistas que venían de la calle hayan sido reconocidos dentro del circuito del arte contemporáneo, y creo que ahora mismo esa barrera se ha empezado a romper y es lo que digo, que queda mucho por hacer, pero mucho más que por hacer, mucho por mostrar, ¿no? Porque a mí lo que me parece es que ha habido mucha gente o mucho coleccionista del mundo del contemporáneo más tradicional que a lo mejor se ha estado perdiendo un movimiento muy grande y no ha entrado en este tipo de artistas, y ahora, sin embargo, cuando vienen a la feria, de repente dicen, joder, pues se ve un aire fresco aquí, increíble, que a lo mejor no se está viendo en otra feria, ¿no?
Ese es el punto donde yo creo que tiene que haber una evolución y que los propios artistas, a mí me encanta el movimiento, o sea, cómo está ahora mismo de vivo de lo que os decía. Creo que a nivel instalativo, a nivel de, no sé, es verdad que a nivel de performance, pues hay mucho menos, ¿no? Pero a nivel instalativo, a nivel de, o sea, las cerámicas, se está desarrollando a nivel escultórico, creo que se está empezando a crear cosas muy potentes. Bueno, creo que están surgiendo una nueva hornada de artistas, trabaja con materiales muy distintos, muy diversos y que creo que se están haciendo cosas bonitas. Yo creo que hay un buen momento ahora mismo para la creación. Oye, y respecto al tema del coleccionista de arte urbano, ¿cómo? Pues tú seguramente tienes mucho contacto allí con, pues eso, con los coleccionistas que van a ver las galerías y quizás has podido tener feedbacks de cómo lo perciben ellos, de cuál es el prototipo de coleccionista de arte urbano. ¿Cómo definirías el coleccionista de arte urbano? No creo que haya un prototipo como tal. Sí que es verdad que es gente, no sé, te diría un perfil de entre 35 y 55 años. Y sobre todo yo creo que, pero un poco por lo que venía antes, cuando yo te decía del tema de la estética del patín, yo creo que ha sido una generación que ha estado influenciada por unos inputs distintos a otras generaciones por el tema de los videojuegos, el manga, el skate, o sea, una serie de estímulos que yo creo que todo eso se vuelca también mucho en esa estética que hablábamos. En ese no sé si es preciosista o no, pero sí que es una nueva vuelta al pop, a lo mejor de muchas cosas, de mensajes publicitarios, de marcas, de iconografía japonesa, del cómic. Yo creo que todo bebe de muchas cosas y luego hay los artistas que lo están volcando en sus creaciones y la gente se siente muy identificado con esa nueva corriente, ¿no? Y con eso, ¿sabes? Como que eso conecta contigo porque pues, tú lo tienes en el subconsciente, ¿no? Y de repente hay algo que, ¡pum!, dices, ¿por qué conecta esto conmigo y no otra cosa, ¿no? Pues creo que ahí hay un punto. No te podría decir que esté cortado por un patrón, ¿no? Porque afortunadamente pasan muchos tipos de coleccionistas por allí, no te podría decir, joder, es que este es un perfil, bueno, pues te podría decir que es verdad que el sector de la publicidad, de la arquitectura, tal, son sectores que, pero también tradicionalmente han sido sectores consumidores de arte, ¿no? Sí, es cierto. O sea, consumen todo tipo de arte, por lo general, ¿no? Es verdad. ¿Y tú, Aleix, qué opinas? No sé si has tenido relación con coleccionistas o qué Bueno, sensación te da. yo creo que el acceso a coleccionistas, Banksy, ¿no? el que hablábamos antes, tuvo un papel muy, muy importante cuando en 2006 hace la Expo en Los Ángeles, donde Angelina Jolie y Brad Pitt van a comprar. Fue el primer salto público de un artista urbano a vender a esa escala y de repente el resto del mundo piensa, coño, a lo mejor me estoy perdiendo algo. Intentaron buscar el Banksy local de sus ciudades para intentar ver qué está sucediendo, ¿no? Y Sí. de ahí a que, bueno, yo ahí desconozco cuál es el perfil del coleccionista al uso. Desde luego no son, de momento no es un museo como el Prado o como el Hermitage el que esté comprando Arte urbano. urbano, de momento. También porque creo que muchas de esas instituciones, mira, coincidí en Madrid con la que era la antigua directora de Matadero, y me dijo, es que las grandes instituciones, de momento, no están aquí porque hay una cierta volatilidad del mercado del arte urbano, en el sentido de que hay muchos artistas que son muy jóvenes y que no pasan por las instituciones, dijéramos, al uso, que a ellos les hacen sentir seguros y que generan un valor a la obra y a la trayectoria del artista. Y muchos dicen, hostia, yo no sé si me voy a gastar $500,000 con Banksy. Con Banksy ahora a lo mejor sí, pero con alguien que no es Banksy, que cueste 150.000, pues quizás sí, pero si no tiene ¿cómo te lo diría? Si no hay un montón de instituciones que digan que vale eso, pues hay mucha gente que no se fía. No sé qué opinas tú. No, a ver, o sea, lo que está clarísimo es que cuando hay un respaldo de las instituciones con los artistas,
pues lógicamente el mercado, a ese artista hacen como que haya una consolidación grande. Es verdad que también ahora el mercado de las subastas pues está diciendo bastante, ¿no? Y hay, porque también es verdad que cuando hay algo en subasta que tira para arriba y sube, bueno, pues el propio mercado luego es difícil que caiga. Ha habido bluffs estos, ¿no? Pero las subastas también hablan un poco de cómo está. Y es verdad que a día de hoy todavía no hay muchísimos artistas que estén metidos en subasta del mundo del street art, ¿no? Bueno. Todavía no, pero bueno, irá cambiando. Os quería preguntar también, si ahora mismo, si tenéis, por ejemplo, bueno, al hilo de lo que decíais de Banksy, lo que decías, Aleix, o sea, lo del Banksy español. Sí. Yo he sido Banksy español, mira, creo que hay una lista de Banksys españoles, Pejac, Espi, creo que Okuda también incluso, le han llamado también el Banksy español, a mí me han llamado el Banksy español, o sea, somos ya tropocientos Banksys españoles, tío. Cada vez que un medio de comunicación quiere hablar de alguien que hace arte en la calle, fulanito, el Banksy español, tío, es como tan fácil esa muletilla, tío, que ya me da, no sé, hasta me da gracia, tío. Os quería preguntar, 5 artistas ahora mismo que os llamen la atención. No sé, en el caso igual de Sergio es un poco delicado porque igual como colaboras con tantos, igual nombrar 5 es como pillarte las manos o como que igual hay gente que no, pero no sé, 5 que así que te vengan a la cabeza o que a ti te gusten de modo personal. A ver, yo, por ejemplo, uno que diría, mira, Javi Calleja, por ejemplo, que es uno de los que ahora mismo ha petado justo en una subasta. Ha sido un artista que he seguido muy de cerca y que me ha gustado mucho y que en Asia está pegando. Ana Barriga. ¿Pero Javi Calleja lo considerarías, es artista urbano también? No, por eso te digo. Vale. Ya, pero es que... O sea, hablas de artistas en general. Claro, pero por ejemplo, vale. Javi Calleja ha estado este año en la feria. Por eso te digo, y era una de las primeras cosas que dije cuando hablábamos cuando calificábamos la feria, que en la feria al final siempre la han catalogado como la feria de arte urbano y tal, pero que nosotros siempre hemos ido un poco a reivindicar que hay otro tipo de artistas, ¿no? que están ahí y que están muy representados y que iconográficamente funcionan perfectamente con la corriente de lo que venimos comentando y no necesariamente tienen que ser artistas urbanos, ¿no? Te iba a decir otra que es Ana Barriga. Ana Barriga, por ejemplo, para mí ahora ha hecho algunos murales, pero yo no la considero una artista urbana. Y luego ha ejecutado murales de manera brillante, pero me parece que tiene un mundo muy guay. Imon Boy, por ejemplo, que creo que es otro de los que ahora está tirando bien en el último año, es un artista muy interesante. Imon viene del graffiti puro y de repente ha dado un salto a galería de una manera como muy distinta, muy interesante. Felipe Pantone, por ejemplo, a mí me parece que es un artista que no para de sorprenderme en todo lo que hace y que creo que ha tenido una evolución muy guay. O sea, para mí es un artista que está trabajando a un nivel brutal, ¿no? Y que es, no lo sé, ahora mismo para mí de los artistas así nacionales, aunque sea argentino, bueno, yo lo considero nacional. Sí, lo conozco, sí. Pero para mí creo que es de los que está ahora mismo, ¿no? A un nivelazo increíble. No sé, o sea, Samuel Salcedo, que antes decía, por ejemplo, Aleix, a mí Samuel, por ejemplo, es un artista que me encanta lo que hace. Y no es un artista urbano y, por ejemplo, es un artista, para mí, este es el primer año que está en la feria, hemos hecho además en el programa de instalaciones en el espacio público con él, hemos colocado 3 cabezas enfrente del Reina Sofía y me parece que es un artista que me encanta, o sea, no sé, tiene una fuerza, ¿no? Con lo que hace. Entonces, no sé, o sea, te quiero decir, yo lo que quiero decir es que no estoy centrado solo en un tipo de artista o en un perfil que solo sea artista urbano, tal. Creo que hay, ¿no? una conexión entre todos ellos que suman y que hay cosas y que, pues que son interesantes
que están haciendo cosas. Adfuel, por ejemplo, ahora el portugués está tirando bastante, pues, joder, la última exposición que le vi en París en Itinerants, pues tiene un lenguaje y un código, tío, potente, y está haciendo cosas como muy diferenciales frente al resto. O sea, lo que mola es cuando sorprende algo que de repente se sale, ¿no? De algo de lo que es, de lo que ves a lo mejor que es más transversal, y de repente dices, coño, este le ha dado un giro, este le ha dado una vuelta a esto, y de repente ha entrado a otra línea, ¿no? Por otra... Bueno, pues, Hay varios. Está bien tener un gusto ecléctico, también está bien, ¿no? Como que también tengas pero es capacidad. que, por ejemplo, Inma Femenía, que a mí Vamos incluyendo más. Eran 5, pero vamos a por 7 ya. no, pero que me tiene Sí, sí, hay varios. me tiene encandilado, y viene del circuito completamente contemporáneo, que le lleva la galería a punto, pero le lleva a la galería más estrella también en Arco, pero está haciendo en Bombas Gens una exposición increíble que me pilló justo el día que iba a la inauguración y no he podido, y ya iré ahora después de vacaciones, pero ya me ha comentado todo el mundo y tal, y a mí es un artista que visualmente me flipa, y es un artista que a lo mejor es un artista que podríamos decir que es más de Arco, pero joder, eso no quita, o sea, yo no voy a decir Claro, ahora, claro, claro. no entraría, o sea, creo que yo además, por el papel que tengo, creo que tengo que ver mucho, ver muchas cosas, ir a muchas ferias, cosas distintas, y no me encasillo solo con un tipo de artistas u otros, creo que muchos, lo que pasa es que luego cuando vas a comisariar o a llevar hacia un lado, sí que creo que hay que hacer una selección acorde a lo que realmente quieres llevar, pero eso no quita que haya otros muchos artistas, ¿no?, que te parezcan que están haciendo un trabajo brutal. Claro. ¿Y tú, Alex? Yo es que no sé si puedo responder a esa pregunta así como a caraperro, porque si no me lo acotas un poquillo, No, ¿qué prefieres? ¿A muralista, a gente que hace murales? No. O cualquier O cosa? sea, estábamos hablando de entender el street art ahora mismo desde una perspectiva más como amplia, ¿no? Pero del street art dices, porque claro, si me pides cuáles son mis artistas preferidos, pues soy un clásico. O sea, yo me gusta Moebius, me gusta Katsuhiro Tomo, me gusta Katsuya Terada, me gustan una serie de referentes que no entran en el... Desde aquí mis respetos por Moebius, y todo mi cariño y todo mi amor. Claro, es que a mí a Moebius. Y a Jodorowsky también le tengo aquí. Hostia, Jodorowsky. Jodorowsky lo amo, tío. Amo Jodorowsky. Amo los guiones de Jodorowsky, amo los libros de Jodorowsky. Me parece que es un bestia ese hombre. No, bueno, yo qué sé, 5 artistas, da igual, si no los 5 artistas que te gusten. Yo pensaba más en el ámbito del street art, ya que la mesa redonda hoy pues, seré un clásico, pero no sé, Ariz a mí me gusta mucho porque continúa siendo un clásico, porque es uno de los pintores que hay en el arte urbano, en definitiva, que quizá los temas con los que lidia pues tampoco son super flash, ¿no? Pero la técnica y el estilo, pues creo que ha conseguido algo muy particular que a mí particularmente me gusta. No sé, me gusta Liken, pero todos los artistas que a mí me gustan, pues es que barro para casa son buenos dibujantes, ¿no? Claro. Sí. Aunque puedo apreciar obras de cualquier tipo, pero tú me has preguntado cuáles son los que a mí me gustan más, o sea, me has obligado a poner 5. Claro. Llevas 2, me parece, ¿no? Ariz y Liken. No cuentas Moebius ni Katsuhiro Tomo. Sí, por supuesto. No, pero me refiero cuando lo he acotado a street art. Entonces has dicho Ariz y Liken. A mí personalmente me parecen muy buenos también. Bueno, la verdad que los artistas que ha dicho Sergio también me parecen muy buenos. O sea, cada uno con su estilo, cada uno con su propia manera de trabajar, pero me parece que es una buena selección. No sé, ¿los 3 más? ¿Tres más? Puedes autonombrarte. Aleix, Aleix, la verdad que... Telmo y Miel me gustan mucho los acabados, ¿no? Estos currazos que se pegan. Entiendo que la narrativa que hay detrás, o sea, claro, después el por qué me gusta... de alguna manera acota la respuesta, desafortunadamente. O sea, Telmo y Miel me gusta el paquete, pero no sé si detrás me llega más allá de lo meramente estético, ¿no? Cuesta más arrancarte con hombres que arrancarte una muela, tío. Es como, joder. Sí, tío. No, pero a ver, vamos a ver.
A ver, Ari. El San me gusta mucho. Ah, sí, también. También es muy del Ya estilo. te he dicho 4, ¿eh? Venga, va. Te queda uno. James Jean pinta murales, ¿es artista urbano? ¿Quién? Hostia, no lo conozco. A ver. James Jean, joder. James Jean, hostia, pues no lo conozco. Ese es el que más me gusta de todos, pero claro, no se podría considerar artista urbano a pesar que ha hecho murales, ¿no? Ah, vale. Sí, así que es. Sí, bueno, también va muy en la línea, ¿eh? De todos los que has ido comentando. Son como. Muy, Bueno, muy Van Gogh, en la línea de la ilustración también, casi, ¿no? Como. sí, Sí, sí. No, está muy bien. son dibujantes, ¿no? Sí, no, está bien. Es que claro, yo por ejemplo tiendo más a lo político. A mí me encanta el arte más, o sea, más la gente que hace un trabajo de corte o bien más político, más social o que tiene un trasfondo como, sí, como más contestatario, ¿no? Pero también puedo valorar en un momento dado pues, la técnica o el saber hacer de cualquiera de los artistas que habéis comentado. Yo creo que todos ellos son artistas muy buenos. Pues yo no sé, por mi parte, no sé, hay varias preguntas todavía, pero es que la verdad, si contestamos a todas, que nadie se enfade de todas las preguntas, de todos los comentarios que hemos ido recibiendo, que son un montón. ¿Nos han, Es que no duraríamos. ¿nos han apedreado o no? No, todo muy bien, todo muy bien. Hay alguien ahí que me ha dicho, que me ha hecho gracia, donde estaba, que decía, Aleix tiene más ganas que hablar que Rayitox Talibán de acabar con el arte. No sé si sabéis, Rayitox Talibán es un... ¿Sabéis de qué va lo de Rayitox Talibán o no? Pues es un alter ego... Bueno, sí. tú lo sabes, Aleix. Bueno, yo pues, sí, porque sigo el canal, ¿no? Vale, pues digamos que estoy haciendo ahora un experimento, ¿vale? Donde estoy de algún modo experimentando... A ver... Estoy interpretando, es que es complicado explicar. Mira, Sergio, luego si quieres te paso un enlace. Porque vale. cuesta explicar. Ha creado o sea, un alter ego. Sí, ha creado un alter ego, hijo puta, que va en contra de todo lo posible dentro del mundo del arte, intentando generar polémica. Eso es. Lo has definido súper bien, Alex. Pero lo explico y lo desarrollo mejor. Lo que pasa es que ahora, en poco tiempo, tampoco no quiero aquí soltar una parrafada y tal. Porque a lo tonto, llevamos 2 horas de charla, que a mí se me han pasado súper rápido, la verdad. Se me han pasado volando. Yo, por mi parte, si vosotros estáis abiertos, en un futuro, igual no inmediato, para que no sea como aquí ya algo como muy seguido, pero no descarto que si tenéis ganas, volver a hacer otro debate sobre el tema del street art, porque me parece que apenas hemos pasado por encima de un montón de temas de los que se podrían hablar. Yo tenía varias preguntas, como que si la importancia del tamaño, por ejemplo, el tamaño importa a la hora de crear street art y poder tener renombre. ¿Hasta qué punto se establece autocrítica cuando hay... Bueno, en fin, tengo un montón más de preguntas y de temas sobre los que quería hablar, pero es que yo creo que extendernos más de 2 horas en una mesa redonda igual va a ser ya un poco too much. Entonces, os lo dejo en el aire, como que esto, por mi parte, está abierto a una posible segunda parte, si a los dos os apetece. Y nada, cuestión de que, bueno, también de paso invito a toda la gente que esté viendo este vídeo, si queréis que haya una segunda parte, demostrarlo, darle al botón del like, suscribiros, dejar vuestros comentarios, animarnos a que hagamos más. Y nada, no sé, por mi parte, la verdad que me siento muy a gusto con esta charla y me siento muy agradecido de haber podido compartir con 2 personas como vosotros. Igualmente, siento a veces No, está muy bien, Alex. Está muy bien. Llevo una enciclopedia aquí dentro y cuando me preguntan digo, mierda, tengo que soltársela a alguien y os ha tocado a vosotros. Que no, pero que ha estado bien, yo creo que lo has controlado. Ha quedado dentro de unos márgenes más o menos así como... Y ha sido un placer también contar contigo, Sergio, porque la verdad que... O sea, gente que organice festivales de arte urbano, yo no, en España no conozco a nadie más. O sea, que eres una persona muy particular. O sea, nosotros que somos más artistas... O sea, que se llama Sancho, pero es como Don Quijote, ¿no? Sí, total. Bueno, pues nada, que lo dicho, que muchas gracias una vez más y quedáis invitados cuando queráis a, no sé, miramos de organizarlo si os apetece más adelante, ya os digo, con un poco de tiempo de margen y hacemos un segundo round. Venga.
Fantástico. Venga, Muy pues gracias a todas las personas que nos estáis viendo. Ya sabéis, darle a like, suscribiros, la campanita, todas esas cosas que se dicen. Gracias a todas las personas que habéis comentado. No os molestéis si no hemos podido leer todo, pero entender que es que no se cabe en un espacio de 2 horas. Y nada, nos vemos muy pronto. Venga, un fuerte abrazo. Un abrazo. Chao. Hasta ahora.